Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Camp de Sports de Lleida, escenario que va a acoger a continuación las semifinales de la Copa Federación entre el Athletic Lleida y el Ourense Club de Fútbol. Se enfrentan un equipo de Segunda Federación en horas bajas contra otro de Primera Federación en la misma situación, prácticamente. Se miden por primera vez en la historia el Athletic Lleida y el Ourense Club de Fútbol después de superar a Egea y Bergantiños en cuartos de final, hecho que les permitirá disputar la primera ronda de la Copa del Rey ante un Primera División. Vemos aquí la llegada hace un ratito de los jugadores del Ourense Club de Fútbol. Llegaron anoche a Lleida para dormir y descansar bien en el hotel, y esta tarde, hace una horeta y pico, han llegado aquí los alrededores del Camp de Sports. Les contábamos que Ourense Club de Fútbol y Athletic Lleida van a disputar la primera ronda de la Copa del Rey ante un Primera. Ya lo hizo la temporada pasada el Ourense, algunos aficionados incluso del Ourense que se han desplazado hacia Lleida para apoyar, y los más peques, a los aficionados del Athletic Lleida en esta tarde de miércoles para apoyar a un Athletic Lleida, un club de corta existencia que va a tener la oportunidad de recibir a todo en Primera División, como es el Real Club Deportivo Español, el próximo jueves 30 de octubre a las 9 de la noche. Esa es la fecha, jueves 30 de octubre, en este mismo escenario, en el Camp de Sports, Athletic Lleida, Real Club Deportivo Español. Un partido de esos que van a recordar todos los jugadores ilerdenses. Y como les decía, el Ourense Club de Fútbol parece que se va a reencontrar con la magia de la Copa. Ya lo hizo la temporada pasada, consiguiendo acceder hasta los octavos de final de la Copa del Rey. Primero ganó al Guijuelo y al Real Club Deportivo de La Coruña, a un equipo de Segunda División de la Liga Hypermotion en 16avos, y conseguiría plantarle cara a todo un Valencia Club de Fútbol en la ronda de octavos de final. Caería 0-2, pero en una eliminatoria engañosa, un resultado que no indica el buen partido que hizo el conjunto ourensano. Ahí vemos a los más peques de Athletic Lleida con el bombo preparado, como no puede ser de otra forma, y esa espléndida imagen del Camp de Sports. Vamos ya con las alineaciones, los protagonistas de este partido por parte del Ourense, que formará con Alberto Sánchez bajo palos, defensa formada por Enol Coto, Hugo Sanz en los laterales, Yadri Pérez y Carmona como pareja de centrales. En el centro del campo con Nacho Castillo y Dani García, enganchará a Iker Punzano, extremo derecho Adrián Guerrero, extremo izquierdo Marco Camus, y arriba para el gol el futbolista de Haití, Kensley Vázquez, el talentoso jugador de 22 años, un ourense que luego comentaremos a continuación porque tiene jugadores interesantes muy jóvenes. Es el caso de Iker Punzano, 21 años, de Nacho Castillo, también 22 años, Adrián Guerrero, 19. Y aquí tenemos el dibujo del Athletic Lleida. Veremos si acaban siendo 4 defensas o acaba formando con defensa de 5 Gabri García. Lo que es seguro es que Marc Arnau estará bajo palos. Extremo derecho, vamos a ver, yo creo que va a ser Sule, Álvaro Santano, Lamine Diaby, Roger Alcalá y Bilal, formando esa defensa de 5. En el centro del campo con Marcel Samsó, Joanet y Nils Sauret, y arriba para el gol Boris Garros, que reaparece después de sus problemas físicos, después de varias jornadas sin ser de la partida, sin tener ningún minuto, y Carlos Mas, un futbolista que procede del Atlético Astorga, de la tercera federación, y de ser importante en la tercera federación, meter nada más y nada menos que 18 goles. Fue uno de los jugadores más destacados de la tercera federación la temporada pasada, protagonista en el Atlético Astorga, y eso le ha llevado a tener protagonismo, a ser del interés del Athletic Lleida, y el conjunto ilerdense ficharlo en ese pasado mercado de verano. Ahí tenemos el banquillo del conjunto de la Terraferma, hoy con Dauda suplente, quizás es la gran novedad. Dauda y Moró Sidibé, que fueron titulares, y Asier Ortiz, estos 3 jugadores fueron titulares en la victoria ante el Egea in extremis 2-1, en esa victoria de ahora hace 15 días en este mismo escenario, con un golazo de Juan Agüero en el 119, esa victoria por 2-1 que le daría el acceso a estas semifinales de la Copa Federación, a estar más cerquita de esa final tan ansiada, cuando vemos los poquitos aficionados del Ourense, que tiene mérito, un miércoles laborable, 15 de octubre, desplazarse, cruzarse prácticamente toda España para cruzar, para irse desde Galicia hasta Cataluña. Ahora mismo no tengo los kilómetros que son exactamente, pero realmente en coche
Yo le pondría unas 9-10 horas perfectamente desde Ourense hasta Lleida. Desplegaban la bandera del Ourense Club de Fútbol. Informarles, para quien no lo sepa, que el Ourense Club de Fútbol es uno de los dos clubes que existen en Ourense, el otro es la Unión Deportiva Ourense, puesto que son dos clubes que se formaron después, se disputan la hegemonía del fútbol de la ciudad de Ourense desde 2014, cuando desapareció el histórico Club Deportivo Ourense. Aquel año, el Ponte Ourense, el club del barrio de Aponte, que llevaba décadas afingado en la ciudad, cambió la denominación por este nombre actual, Ourense Club de Fútbol, y pasó a disputar sus partidos en el mítico Ofouto, el que había sido el estadio del desaparecido Club Deportivo Ourense. ¿Qué ocurrió? Que un grupo de socios del histórico Club Deportivo Ourense decidió crear la plataforma SOS Club Deportivo Ourense al no sentirse reflejado con este Ourense Club de Fútbol, y construyó la Unión Deportiva Ourense, un club que compite en Segunda Federación y, atención, porque tiene mérito, arrancó desde Tercera Regional hasta la Segunda Federación en la actualidad. Por eso les hacemos un poquito, recapitulamos que existen dos clubes en Ourense y también existen dos clubes en Lleida. Está el Athletic Lleida, cuando suena el himno del Athletic Lleida, ya lo comentamos, los que les quería comentar, informar, saltan ya los futbolistas de ambos equipos. El Athletic Lleida con esa camiseta azul marino habitual que utiliza como local ese uniforme, y el Ourense con esa camiseta blanca con tintes negros y con esa franja negra. Se saludan también con el trío arbitral, hoy Mario Ruiz del Colegio de La Rioja, asistido por José Miguel Alcalde y Alonso Hernández. Estos son los tres encargados de dictar sentencia en el día de hoy, aquí en el Camp de Sports. Insisto, el Camp de Sports, escenario del Athletic Lleida, club que la temporada pasada estaba en la Tercera Federación, club que existe desde 2019 y que consiguió quedarse con la plaza del Lleida Club de Fútbol. Un Lleida Club de Fútbol que es aquel antiguo Lleida, Unión Esportiva Lleida, que estuvo en Primera División, a posteriori Lleida Esportiu, y se le acabaría cambiando el nombre para Lleida Club de Fútbol. Fue noticia, por desgracia, este pasado verano, porque parecía que iba a desaparecer. Finalmente descendió administrativamente a la Tercera Federación y la plaza que quedó vacante se la quedó el otro club de la ciudad, el Athletic Lleida. Con lo cual, pues Lleida, que tiene un club en Segunda Federación, el Athletic Lleida, un recién ascendido porque compró esa plaza que dejaba vacante el Lleida Club de Fútbol, y otro club en la Tercera Federación como es el Lleida Club de Fútbol. El sorteo de capitanes entre Carmona y Boris Garros. Se desean toda la suerte del mundo, como no puede ser de otra forma. Boris y Carmona, dos equipos, el Athletic Lleida y el Ourense Club de Fútbol, que no han empezado nada bien, como comentaba la liga, la competición doméstica, que al final es la más importante. Hay muchísima ilusión, como no puede ser de otra forma, tanto para el equipo de Daniel Yacer como para el de Gabri García en esta Copa Federación, pero lo más importante al final, que dicta si estás arriba, abajo, si subes de categoría, si permaneces una temporada más en la categoría que estás, es la liga, la competición doméstica. La piña de los jugadores del Ourense Club de Fútbol, también los del Athletic Lleida, antes de que arranque el partido. El Athletic Lleida, que es el tercero por la cola con solo 4 puntos de 18 jugados y todavía no conoce la victoria. Y el Ourense Club de Fútbol, por su parte, que es el colista del Grupo 1 de Primera Federación, también con 4 puntos, eso sí, con un partido jugado más, y todavía no han estrenado su casillero de victorias. La Copa Federación, que puede ser un buen bálsamo para ambos, para coger moral de cara a los partidos del fin de semana. Va a empezar este duelo de semifinales de la Copa Federación. Recuerden, a las 8 habrá el otro duelo en el Salto del Caballo de Toledo entre el Club Deportivo Toledo y el Orihuela. Arranca aquí en Lleida, en el Camp de Sports, el primer partido de semifinales de la Copa Federación entre el Athletic Lleida y el Ourense. Ese balón largo de Bilal buscando a Sule, la lucha entre Sule y Hugo Sanz. Se perderá la pelota por el lateral y va a ser saque de banda, a pesar de que protestaba el rapidísimo jugador del Athletic Lleida, uno de los jugadores más destacados en la victoria ante la Sociedad Deportiva Egea de hace 15 días. Este es Kensley, vigilado de cerca por Roger Alcalá. Levanta el balón al cuero Iker Punzano. Atentamente
directamente fuera ante la atenta mirada de Daniel Llàcer. Este Roger Alcalá buscando a Boris de primeras, buscaba a Joanet, repelió ese balón la defensa del Ourense y el que se la queda ahora es a Marcel Samsó. Finalmente vemos cómo es Samsó, quien parte como de lateral izquierdo y sí que parece como una defensa de 5 por momentos de 4, ¿no? Porque vemos como Sule tampoco retrocede tanto su posición. Se anticipó ahí Nacho Castillo. Marco Camus, el ex del Valencia Mestalla, a punto de recuperar la pelota, lo consigue. De nuevo Camus, se apoyaba con Punzano. Camus, el toque de espuela para Nacho Castillo. Nacho Castillo remonta a la línea de fondo, atención, puede haber peligro, sigue Castillo, más de Castillo dentro del área, el centro de Castillo, acaba achicando como puede Álvaro Santana, no hay fuera de juego, dentro del área el remate de Kensley fuera. La primera ocasión de gol del partido es para el Ourense. El remate del futbolista haitiano de Kensley Vázquez. Y ahí tenemos a Daniel Llàcer, el entrenador del Ourense Club de Fútbol, que hablaba un poquito de lo que les decía antes, de la ilusión que tiene el conjunto gallego por esta Copa Federación. Son conscientes que no han empezado bien en la Liga, después de terminar décimos la temporada pasada en el Grupo 1 de la Primera Federación, pero tienen una oportunidad de oro de plantarse en la final de la Copa Federación y darles también repercusión y ser algo importante para el club y también por la cuantía económica que percibirían en caso de acceder a la gran final ante el Club Deportivo Toledo o el Orihuela Club de Fútbol. Juega Alcalá sobre Joanet. Joanet, precisamente exjugador del Lleida Club de Fútbol, que cumple su segunda temporada en el Athletic Lleida. Pedía la cartulina amarilla Joanet para Nacho Castillo, pero no lo vio así el colegiado. Y aquí tienen a Gabri García, el entrenador del Athletic Lleida. De hecho, le preguntaban en la rueda de prensa posterior a la derrota de esta última jornada en la Ciudad Deportiva Dani Jarque ante el Real Club Deportivo Español B por 1-0, si se sentía respaldado por la directiva del Athletic Lleida, y él insistía que sí, que había notado toda la confianza, que tenían plena confianza en él y que no había visto peligrar su puesto. Atención porque viene Sule por la parte derecha, Sule, el centro de Sule, directamente a las manos de Alberto Sánchez. Y el Athletic Lleida en estos primeros compases insistiendo por este flanco derecho. Una de sus principales bazas, buscar la velocidad, la verticalidad de Sule Sidibé. Uno de los futbolistas que está rindiendo a mejor nivel, no solo en la Copa Federación, sino en la Liga, en la competición doméstica. Es un poco el rey de los empates de la Athletic Lleida, Ha jugado 6 partidos y ha empatado los 3 partidos que ha jugado en el Camp de Sports. Digo, 6 partidos que ha jugado en Liga. Son 4 empates y 2 derrotas. Las 2 derrotas a domicilio ante el Español B y ante el Olot. Y los 3 empates en casa, pues 2-2 en la jornada inaugural ante el Torrent, 2-2 ante el Terrassa y 1-1 ante el Girona B. Con lo cual eso quiere decir que a pesar de la situación que tiene delicada en la tabla, no ha perdido ningún partido en el Camp de Sports. Hoy el Ourense Club de Fútbol tiene el difícil reto de ser el primer equipo en llevarse la victoria de aquí, de este feudo imponente con pasado en primera división como es el Camp de Sports. Viene el Ourense por el carril diestro, es Adrián Guerrero, el centro de Adrián, y el que la sacó era Boris, que estaba ayudando en defensa, en una posición nada habitual para él. Insiste por el costado derecho el Ourense. Punzano entregando la pelota para Anol Coto. Coto se la llevará finalmente Guerrero. Guerrero que quiere marcharse de Nil. Atención al centro de Guerrero buscando la cabeza de Kensley. Este es Nil Sauret, que escondió con jugar en largo y finalmente el balón rebotado. No puede salir de la zona de castigo el Athletic Lleida. Ahora el Ourense presionando arriba, adelantando las líneas de pase, y eso dificulta la salida de balón del conjunto de la terraferma. Es Adri Pérez hacia atrás para Alberto Sánchez. Alberto Sánchez, que suele ser el portero suplente, el ex del Fabril, del filial del Deportivo. Atención, no hay fuera de juego.
Sí, finalmente sí que levanta el banderín en Linier. Y hablaba de Alberto Sánchez, un portero joven que suele ser el suplente, el futbolista de Plasencia, suele ser el suplente de Álvaro Ratón. Álvaro Ratón, futbolista de Ocarvalliño, también gallego, que tiene un pasado en el Real Zaragoza en segunda división, también en el Wisła Cracovia, en la Ekstraklasa, en la Liga de Polonia, y que fue uno de los nombres propios de la jornada en la primera federación, quiero decir, en esta última jornada número 7, sino el nombre propio del grupo 1, porque paró un penalti y eso le dio un punto al Ourense Club de Fútbol. Solamente no lo suficiente para salir de dejar de ser el farolillo rojo, pero sí que para poder sumar un puntito siempre en un campo difícil como es el feudo del Celta Fortuna. Primeros minutos de mucho respeto entre Athletic Lleida y Ourense Club de Fútbol en este escenario en el Camp de Sports. Juega Lamin Diaby para Joanet, el pelotazo de Joanet arriba. El Athletic Lleida hoy con varias bajas, no está Campins lesionado, está Dauda, Asier Ortiz y Morosi Dibé en el banquillo, 3 jugadores que suelen ser de la partida de Gabri García. Hoy, por tanto, oportunidades para Roger Alcalá, para Álvaro Santana, para Lamin Diaby, para Joanet, para Boris, jugadores menos habituales, o como es el caso también de Carlos Mas. Sule quería arrancar hacia afuera, pero no pudo dejar sentado a Hugo Sanz. Atención, la pelota es buena para Carlos Mas. Se acababa yendo Carmona y el árbitro señaló la falta de Bilal Achiva, el talentoso extremo cedido por el Andorra, mientras aprovechaba Daniel Yacer para hablar con Iker Punzano. A punto de perder la pelota ahora el Ourense con dificultades, y la presión del Athletic Lleida obliga a Alberto Sánchez a mandar directamente el balón fuera. Roger Alcalá buscando a Carlos Mas de espalda. Sigue Mas, todavía más al suelo, no hay falta. Uy, atención, a punto de recuperar Boris. Se la lleva Nil. Corta Adri Pérez. El que se la lleva es Adrián Guerrero con terreno por delante. El pase de Adrián es vuelo para Kensley. No hay fuera de juego. Se lanzó con todo. Rapidísimo el portero Marc Arnau, providencial, porque era fantástico el pase de Adrián Guerrero para Kensley Vázquez. Vemos la acción repetida. No había posición de fuera de juego y llegó antes que nadie el cancerbero Marc Arnau. El portero suplente en la Liga, titular en la Copa Federación, que dejó varias intervenciones de mucho mérito en la jornada de cuartos de final, en el partido de cuartos de final ante Legea. Por lo menos hizo 3-4 paradas de portero, incluso de superior categoría. Carlos Mas al suelo. Se quejaba de una posible falta que no ha existido según el colegiado. Juega Nacho Castillo, abriendo a la derecha para Coto. Coto se ofrece y recibe Dani García. Dani García levanta el cuero buscando la amplitud que le ofrecía en aquel costado Guerrero. Sigue Guerrero, todavía Guerrero. El centro de Guerrero tocó en la pierna de Álvaro Santana. Y va a ser córner, el primero del partido. El primero para el Ourense Club de Fútbol. La velocidad de Adrián Guerrero saliendo a relucir en estos primeros minutos. Ambos equipos que parece que quieren insistir por el flanco derecho. El Athletic Lleida antes con Sule. Ahora el Ourense con Adrián Guerrero. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 jugadores dentro del área. Fíjense cómo se agarran Bilal y Nacho Castillo para ganar la posición. Vamos a ver el envío. El primer palo. Tocó un jugador del Athletic Lleida y va a ser de nuevo saque de esquina. La entrada flojita en el día de hoy en el Camp de Sports. No suele haber tampoco mucha gente en los partidos del Athletic Lleida, pero hoy al caer entre semana pues aún es más difícil que pueda venir la gente. Había un poco un rifirrafe, ahí se agarraban entre Iker Punzano y Carlos Mas dentro del área. Fíjense el área chica
Cuánta gente agarrándose. Vamos a ver el envío cerradito directamente a las manos de Marc Arnau. Muy seguro por ahora se está mostrando el cancerbero, el hermano de Paul y el hijo del fallecido Francesc Arnau. Descanse en paz, descanse en paz. Que fue portero del Fútbol Club Barcelona, del Málaga Club de Fútbol, entre otros. Viene Joanet por el costado izquierdo. Joanet que le va a encarar a Dani García. Todavía Joanet, el centro de Joanet. Achica Carmona, recogerá esa pelota Samsono porque se anticipó Iker Punzano. Punzano en tareas defensivas, encuentra en horizontal a Dani García. Dani García que busca el puntapié hacia arriba para Adrián Guerrero. Se cruza en su camino Lamine, el ilerdense. Este es Carmona, quien la manda hacia su portero. Le pide paz a Adri Pérez, Alberto Sánchez, para que elaboren la jugada, para que vuelvan a empezar de cero. Y mueva ya el esférico desde atrás el Ourense Club de Fútbol. Insiste en jugar por abajo y no hacerlo en largo. Ahora ha habido falta de Kensley sobre Nils Sauret, un Kensley que la verdad tiene un guante en esa pierna derecha y se le da bien en la Copa Federación. De hecho es junto con Amin los máximos goleadores en la Copa Federación del Ourense. 2 goles ha metido Kensley, 2 goles ha metido Amin. Vamos a ver esta falta para el Athletic Lleida. Están preparados Samsó y Nils Sauret. Va a ser Nils Sauret, pierna derecha. Nils la levanta buscando la llegada desde atrás de Carlos Mas. Corta de cabeza Kensley ayudando en defensa. Se la quedaba Camus para Guerrero, recupera Samsó, todavía Samsó, la zurda de Samsó por dentro para Sule. Sule ahora ha caído por dentro, recibió Nil, el centro de Nil, le cae la pelota a Samsó, el centro de Samsó, metió la cabeza Hugo Sanz, lucha por esa pelota Sule, Alcalá, el balón dividido, a ver quién lo aguarda, a quién se lo queda. Este es Lamine. Lamine, algo lento aquí en ese pugna por el balón Lamine. Y el árbitro señala la falta de Nacho Castillo. Levanta las manos el entrenador Dani Yacer, mirando al colegiado Mario Ruiz, preguntándole por qué ha pitado la falta. La verdad es que el contacto ha sido muy leve, pero según el colegiado riojano, lo suficiente para señalar esa infracción. Mueve el Athletic Lleida desde atrás, mediante Lamine. Este es Roger Alcalá, abriendo la derecha sobre Sule por dentro para Boris. Fíjense dónde ha venido a recibir Boris. Sule lleva el pase por dentro para Samsó, balón dividido, se lo lleva Carlos Mas. Carlos Mas para Joanet, y Joanet hacia atrás sobre Alcalá. Lleida que es clara, esa línea de 3 con los 2 carrileros muy adelantados, con Bilal en la izquierda y con Sule con la derecha. Este es Samsó. La presión alta del Ourense Club de Fútbol que dificulta la salida de balón del Athletic Lleida. Está costando al Athletic Lleida que entren en juego los futbolistas, los jugones del centro del campo, como es Nils Sauret, que ponga un poquito la pausa, o como es Joanet, un box-to-box de muchísima calidad, que destacó en la tercera federación y que esta temporada en segunda federación no está teniendo tanta confianza de Gabri García y no ha disputado todavía muchos minutos Joanet, el 7 del Athletic Lleida, y lo tienen en la parte central de la imagen. Va a poner el balón en movimiento el cancerbero Alberto Sánchez, jugando para Hugo Sanz. Hugo Sanz conduce la pelota, levanta la mirada. Hugo, el pase demasiado fuerte. Y ahora Iker Punzano, que recibía órdenes de Daniel Yacer y le echaba la bronca por no haber controlado esa pelota que parecía clara. Y Punzano que no quería saber nada de su entrenador. Va a ser saque de banda a favor del Athletic Lleida. Un cuarto de hora de partido, todavía no ha habido ninguna ocasión de gol, más allá de ese lanzamiento de Kensley Vázquez arriba, que tampoco lo podemos contabilizar como una clara ocasión de gol, porque no encontró los 3 palos y estaba lejos de la portería. Es el propio Kensley luchando con Lamine, se anticipa Lamine para Sule.
Sule quería tirarse el autopase, todavía Sule, más de Sule, puede haber peligro. ¡Atención, Sule! ¡El remate de Sule! Parecía imposible, pero se deshizo del marcaje de hasta 3 jugadores para luego con el empeine definir y obligar a Alberto Sánchez a mandar el balón a córner. Ha sido el primer aviso del Athletic Lleida. Fíjense qué bien lo ha hecho Sule. El disparo era potente, con el empeine, buscando el palo corto, sorprender a Alberto Sánchez. Primera ocasión de gol del partido, la primera para el Athletic Lleida de las botas de Sule. Preparado para lanzar el saque de esquina Nils Sauret, la jugada ensayada, la entrega a Bilal. Bilal levanta la mirada, atención al centro de Bilal, al segundo palo. No puede achicar de primeras a Carmona, así que lo hace Adri Pérez viniendo desde atrás. Y este es Sule quien retrasó para Álvaro Santana, quien cerraba un posible contragolpe del Ourense. Juega Marc Arnau. Boris protege con el cuerpo, se la lleva Joanet con terreno por delante. Todavía Joanet, le va a encarar a Nolcoto, se mete por dentro, se mete por fuera Joanet, atención Joanet, más de Joanet hacia atrás para Bilal, le cae la pelota a Samsó, puede haber peligro. Samsó levanta la mirada, Samsó, pierna izquierda, el remate de Samsó, rebotado en la pierna de Hugo Sanz. Los mejores minutos del Athletic Lleida que están siendo ahora, después de la ocasión de Sule. Qué bien lo hizo Joanet, parecía que le podía pegar, encontró a Samsó y Samsó buscó el disparo con la rosca, con la pierna izquierda, lo desvió Hugo Sanz. Segundo saque de esquina prácticamente consecutivo a favor del conjunto local. Le pegará el balón Nils Sauret. Se incorporaron los centrales al ataque, exceptuando Álvaro Santana. Atención, el balón al primer palo cerradito, no puede atrapar el portero, vamos a ver, se la lleva finalmente Nolcoto. Eso parecía una melee casi de rugby, tantos jugadores, era dificilísimo poder apreciar dónde estaba el balón. Álvaro Santana para Marc Arnau. Marc Arnau sobre Nils Sauret. Ahora vemos como Marco Camus ha permutado la banda. Kensley está en la izquierda y es Iker Punzano, el 23, quien ejerce de falso punta en repliegue. Lamine hacia atrás para Marc Arnau. El pelotazo arriba de Marc Arnau buscando a Carlos Mas. Metió la cabeza Carmona, se la quiere llevar Bilal. No lo consigue el marroquí. Se equivoca en la entrega, ahora Nacho Castilla le regala el balón a Marcel Samsó, trata de arrancar Samsó, se detiene Samsó porque no tiene el apoyo de ningún compañero, encuentra Joanet hacia atrás para Nils Sauret, este con Lamine, todo el Athletic Lleida encerrando en su propio campo al Ourense Club de Fútbol. Gran pase entre líneas, no hay fuera de juego, atención Bilal, puede haber peligro, Bilal, el pase atrás para Carlos Mas, y tan atrás, ahí la tuvo el Athletic Lleida. Bilal que podía pegarle directamente, yo pensaba que la mejor opción era tirar directamente a puerta, quiso hacer el pase para Carlos Mas, pero el pase fue demasiado atrás, por eso Carlos Mas se quedó con la pelota atrás. Atención, es el propio Bilal, el remate de Bilal, ese balón se estrella en la espalda de Adri Pérez, de nuevo saque de esquina para el Athletic Lleida, el tercero. Ahora sí, se prepara Samsó, parece que va a buscar el centro directamente y no la jugada ensayada como anteriormente. Atención al envío de Samsó, el balón abierto, el remate rechazado por la defensa, no se la puede quitar de encima Camus y hay falta de Lamine Diaby a pesar de las protestas del público. Una falta de Lamine sobre Camus, uno de los futbolistas más desequilibrantes sin ninguna duda de este Ourense. Antes habíamos podido ver la verticalidad de Adrián Guerrero en el costado derecho de este jugador de tan solo 19 años, pero Camus, un futbolista también muy interesante que procede, mejor dicho, del Valencia Mestalla. Adrián Guerrero de la cantera del Real Club Deportivo de La Coruña. De hecho, están los dos cedidos. Adrián Guerrero está cedido por parte del Depor y Marco Camus por parte del Valencia Mestalla, con lo cual
el Valencia Club de Fútbol y el Real Club Deportivo La Coruña, que han decidido este pasado mercado de verano darles minutos en forma de cesión en Ourense a estos dos jugadores. El centro de Sule, rechazó el defensa, se la queda Camus. Sule va al suelo, atención, se ha podido hacer daño en la caída, se levanta por su propio pie y juega el Ourense, que quiere elaborar un poquito más la jugada. Ha visto cómo ha perdido un poquito el control del encuentro en los últimos minutos y ahora trata de tener el balón Nacho Castillo. Para Dani García, abriendo la derecha para Coto. Coto buscando en largo precisamente a Guerrero, corta de cabeza a Álvaro Santana. Va a ser saque de banda a favor del conjunto gallego. Un Ourense que quiere hacer lo que no ha hecho nadie esta temporada, ni en la Liga ni en la Copa Federación, que es ganar, asaltar el Camp de Sports, ganar al Athletic Lleida. Un Athletic Lleida en horas bajas en la Liga, con varios jugadores tocados y lesionados, como comentaba Gabri. Tampoco está en este partido Alía Cámara, que fue expulsado en el último minuto del encuentro de cuartos de final de la Copa Federación ante el Egea por perder los papeles, por una patada sin venir a cuento a David Iglesias, al futbolista del Egea. Y aparte de esa baja, pues también tiene otras bajas. Atención, porque viene Sule, ha dejado sentado su par, todavía Sule, más de Sule, el centro de Sule. Acaba de salvar a su equipo el central, el capitán Carmona. Sule, que está haciendo lo que quiere y cuando quiere por este costado derecho. Buscaba Sule el centro para Carlos Mas. Lo cierto es que los dos centrales, Adri Pérez y Carmona, estaban cerrando bien las líneas de la línea de pase, y por eso pudo mandar a saque de esquina el central del Ourense esa pelota. Cuarto saque de esquina a favor del Athletic Lleida. El árbitro que tiene que poner paz entre Joanet y Nacho Castillo dentro del área. Uy, parece que ha recibido un golpe Joanet. Vamos a ver. Mario Ruiz, que habla con Nacho Castillo. Se acerca también al colegiado Sule. No, es Hugo Sanz, no con Nacho Castillo. Joanet se dolía del cuello, parecía. Y ahora sí, parece que ya se va a poder lanzar el saque de esquina. El golpeo, pierna derecha de Nils Sauret al primer palo, metió la cabeza Kensley, que ayudó a defender ese córner, recogió la pelota el propio Nils Sauret. Atención al centro desde la derecha de Nil, rechaza a Carmona, se la queda Camus, Camus buscando arriba a Guerrero como hombre más descolgado. Este es Roger Alcalá, a punto de regalarle la pelota a Ourense. Va a ser saque de banda a favor del conjunto gallego. 24 de la primera mitad. Traspasamos ya al Ecuador de esta primera parte. Sigue el 0-0 aquí en el Camp de Sports de Lleida, entre el Athletic Lleida y el Ourense Club de Fútbol. Kensley al suelo, no ha habido nada. Sule, de espaldas Boris. Boris luchando con Carmona. Aplica la ley de la ventaja al colegiado. Conduce Bilal. Bilal abriendo a la izquierda para Samsó. Puede haber peligro. Atención, el centro de Samsó. Se le escapó esa pelota al dorsal 8. Recoge el cuero ahora Álvaro Santana para Samsó. Samsó pegadito a la cara, encuentra por dentro Bilal. El futbolista cedido por el Andorra. Encuentra a Nils Sauret. Samsó le hacen el 2 contra 1. Acaba saliendo bien de esa acción comprometida. Y va a ser saque de banda a favor del conjunto de la Terraferma. Álvaro Santana deja pasar esa pelota y vuelta a empezar. Es Marc Arnau. Sobre Nil abriendo a la izquierda para Samsó. Da la sensación que cada vez el Athletic Lleida se siente más cómodo en campo contrario, en campo del Ourense. Y es el Ourense quien ha ido de menos a más. Veía ahora como el dorsal 10, Marco Camus, le pedía un poquito más de intensidad en la presión a sus compañeros.
Este es Lamine, futbolista de 20 años que había estado en el Athletic Lleida, que ha vuelto esta temporada después de estar en los filiales del Calahorra y de la Ponferradina en la tercera federación. Jugador como muchos del Athletic Lleida, sin experiencia en la segunda federación, que esta temporada tienen su primer curso, tienen la oportunidad de hacerlo bien en la cuarta categoría del fútbol español. Alcalá buscando a Joanet. Aleja el peligro de su área Camus. Santana hacia atrás para Marc Arnau. Arnau que la manda arriba buscando a Carlos Mas. Luchando muchísimo los dos delanteros del Athletic Lleida, tanto Carlos Mas como Boris. Hoy jugando con dos claras referencias arriba al Athletic. Roger Alcalá buscando a Boris. Se anticipaba Carmona. Este es Sule. Sule encuentra por dentro Joanet. Joanet descargó para Nil. Nil entre líneas para Bilal. Toca de primeras. Se asocia muy bien aquí los jugadores del Athletic Lleida en 3/4. El envío de Álvaro Santana buscando a Joanet. Se pierde la pelota por línea de fondo. Son pocos en el fondo, pero animados, ¿eh? No se cansan de utilizar el megáfono y el bombo. Gritos de Athletic, Athletic. Athletic Lleida que ya ha sacado a la venta las entradas para ese partido histórico. Partido más importante de la historia del club hasta la fecha, de este club de tan solo 6 años de existencia. Ese partido histórico de la Copa del Rey ante el Real Club Deportivo Español del día 30 de octubre. Atención, Boris puede marcar, Boris, el remate la ha sacado Alberto. El remate de Boris Garros dentro del área con la pierna derecha y el paradón de Alberto Sánchez, fíjense. Se la entrega el propio jugador del Ourense y luego Boris con su pierna menos buena que en la derecha define y acaba salvando a su equipo Alberto Sánchez, que ya ha hecho 2 intervenciones de mérito en esta primera mitad del partido. El balón para Sule dentro del área, pisa la pelota Sule, el centro de Sula. Fuerza el saque de esquina Sule después de que esa pelota impactara en el cuerpo de Hugo Sanz. Sexto saque de esquina, fíjense de nuevo la acción repetida, cómo se marcha por velocidad Boris. Y aquí no se lo pensó 2 veces a la hora de tirar la puerta. Va a ser Marcel Samson el encargado de lanzar el saque de esquina. El balón cerradito, metió los 2 puños a Alberto. Le queda la pelota a Joanet dentro del área. Joanet del toque de espuela, creo que se precipitó. Rechaza la defensa del Ourense. Se la queda Lamine. Presionado por Coto, todavía Lamine es más rápido que Coto, Coto al suelo, sigue Lamine, todavía Lamine, no es Yamal, pero es Diaby, sigue Lamine, más de Lamine, se le hizo el campo pequeño a Lamine Diaby, levanta los aplausos de la grada, el central haciendo aquí una acción de extremo, como dejó sentado a Ainol Coto para luego no poder definir y parece que tiene algún problema Alberto Sánchez, el portero suplente, fíjense. Se toca la pierna derecha. Vamos a ver. Qué pena sería, que no pudiese continuar. Está Álvaro Ratón en el banquillo. Esta es la primera intervención de mérito de Alberto Sánchez tras esa gran acción, esa jugada individual de Sule. Esa pelota iba con muchísima potencia al palo corto y esta última, la parada a remate de Boris Garros. Una parada del joven portero, propiedad del Real Club Deportivo de La Coruña. Una vez más, nuestro realizador Nico nos muestra esta última parada de Alberto Sánchez. Aplausos en el Camp de Sports de Lleida para Alberto,
Tratan de animarle los aficionados del Athletic Lleida. Parece que va a poder continuar. Los jugadores que aprovecharon para refrescarse, para recibir alguna indicación. De hecho, Álvaro Ratón, el portero suplente, no hizo ni ejercicios de calentamiento. Ya del todo recuperado Alberto Sánchez y se va a reanudar el partido. 31 de esta primera mitad. Seguimos buscando el primer finalista. Para eso esperan los goles. Por ahora Athletic Lleida y Ourense Club de Fútbol los dejan para la segunda parte. Aquí en Lleida saben mucho de lo que es darle emoción a un partido. Lo hicieron ante el Egea. Tuvieron que llegar hasta la prórroga, hasta el minuto 119. Un magistral lanzamiento de falta ejecutado por Juan Agüero le daría la victoria y el pase a esta ronda de semifinales. A un Athletic Lleida en descenso en la segunda federación. Atención al centro. El centro del dorsal 23 de Iker Punzano. Buscaba a Kingsley. Va a ser saque de banda finalmente. Este es Punzano con Camus. El santanderino para Nacho Castillo. Nacho Castillo con Hugo Sanz. Se le escapó el cuero. Le quiere ganar la posición Sule. Sule, vaya ruleta que hizo Sule. No hay falta. Atención al envío, el segundo palo. El remate de cabeza buscando a Kingsley. Se la lleva ahora el jugador de Athletic Lleida, Samsó. Está Nils Sauret tendido sobre el terreno de juego. Y el árbitro finalmente señaló la falta de Kingsley Vázquez. Todo el banquillo del Athletic Lleida que se levantó para protestar una posible falta sobre Sule. Y ahí tienen al 14, a Nils Sauret. El Sauret que ya sabe lo que es marcar esta temporada con la elástica del Athletic Lleida. Lo hizo en el empate en la jornada 2 en tierras mallorquinas, 1-1 ante el Porreres. El golpeo del cancerbero de Marc Arnau hacia arriba. A ver si encuentra la cabeza de Carlos Mas o de Boris Garros. Uy, ahí dejó ir la pierna a Carlos Mas. Reclaman la cartulina amarilla y la va a ver. Vamos a levantar demasiado la pierna. El 15 del Athletic Lleida, primer jugador amonestado. Ahí tenemos la acción repetida, cómo levanta demasiado la pierna ante la presencia de Adri Pérez, el central de Ourense, que ha sido el jugador damnificado. El partido con varias interrupciones en los últimos momentos. Veíamos en imagen cómo Adri Pérez ya está recuperado. Y juega el Ourense. Precisamente Adri Pérez abriendo hacia este costado para Hugo Sanz. Hugo Sanz obligado a jugar hacia atrás para Nacho Castillo. Nacho Castillo que se gira y encuentra de nuevo a Hugo Sanz. Este que quiere conectar con Camus ahí fuera de juego. Acción invalidada. Camus que siguió la jugada. El público que pita y reclama una posible amarilla. Se la ha jugado ahí la amonestación por continuar la acción. El 10 del conjunto del Ourense. Ahí veíamos como claramente estaba adelantado el extremo santanderino, cedido por el Valencia Club de Fútbol. Juega ya el Athletic Lleida. Álvaro Santana. Recta final de esta primera mitad. Las dos ocasiones de gol más claras han sido para el Athletic Lleida. El Ourense no ha tenido ningún tiro a puerta todavía. El Athletic Lleida, el lanzamiento de Sule y el de Boris Garros.
Alberto Sánchez ya totalmente recuperado. Manda la pelota hacia arriba para Iker Punzano. Este es Sule retrocediendo para Lamine hacia atrás para que entre en juego Marc Arnau, y este decide cambiarla toda hacia el costado izquierdo, pero Samson no pudo controlar esa pelota. Ya sirvió rápidamente Coto para Kingsley. Kingsley sobre Dani Pérez al suelo. Se duelo Bilal de una falta que sí que ha señalado el árbitro Mario Ruiz. Ahí vemos a Dani García, quiero decir, perdón, como habla con el colegiado después de esa falta sobre Bilal Achiva, este jugador del cual tienen depositadas muchas esperanzas en el Andorra Fútbol Club, el conjunto que preside Gerard Piqué, recién ascendido a la Liga Hypermotion, y que la buena sintonía entre el Andorra Fútbol Club y el Athletic Lleida ha hecho que Bilal esté esta temporada en calidad de cedido en el conjunto de Ponent. Samso para Bilal Achiva, se asocian los dos pequeños en ese costado. Samso hacia atrás para Álvaro Santana. Santana sobre la posición de Lamine. Canta el público, el típico Un día de partit, un cántico tan clásico, ahí los vemos. Un cántico tan popular, que se ha hecho tan popular en la mayoría de campos del fútbol catalán, de toda Cataluña, ya no solo de Primera Federación, sino también de Segunda, de Tercera Federación, y ya no solo del fútbol, sino también un cántico que también se puede escuchar en pabellones de baloncesto y donde se juega el baloncesto, a balonmano y otros deportes. Este es Kingsley, el haitiano, pierde la pelota, se la lleva Joanet, era Sule quien intentaba conectar con Carlos Mas, buena presión ahora de Carlos Mas del 15. Este Samson en horizontal para Bilal abriéndola toda hacia este carril para Sule. Vamos a ver, Sule le va a encarar a Hugo Sanz, el centro de Sule, irrumpía hacia afuera Sule Sidibé, y finalmente será saque de banda a favor del Athletic Lleida. Deja Sule que finalmente sea el central Roger Alcalá. Alcalá para Joanet. Joanet para Alcalá. Alcalá hacia atrás para Sule, el centro de Sule. Vamos a ver el balón muerto. ¡Boris! ¡La ha sacado otra vez Alberto! El remate de Boris se encontró con Alberto Sánchez, luego levantaría el banderín por fuera de juego. El asistente la ha vuelto a tener el Athletic Lleida, la ha vuelto a tener el 10 Boris Garros. Qué bien lo hace Sule, el centro, aprovecha ese balón muerto Boris para pegarle. El balón, eso sí, lo desvía a un defensa y luego partida de posición antirreglamentaria Carlos Mas, por eso la jugada quedó invalidada por fuera de juego. La tercera ocasión de gol clara ya del Athletic Lleida, 2 de Boris, 1 de Sule. Insiste buscando el primer gol del encuentro el conjunto de la Terraferma, que está siendo mejor en esta primera mitad que el Ourense Club de Fútbol. Este es Alcalá. Alcalá quiere conectar con Boris, despeja y lo hace mal Nacho Castillo. Va a ser saque de banda, uno más para el Athletic Lleida. Nos sale de la cueva el Ourense en estos últimos minutos. Fíjense que la mayoría de los ataques del Athletic Lleida vienen por este carril diestro, con Sule, también cuando percute Joanet. Es Álvaro Santana, ahora cambiándola toda hacia aquel carril para que controle Samso. Samso defendido por Adrián Guerrero, el centro de Samso. Evitará Enol Coto que se marche esa pelota, saque de esquina, y es Enol quien busca arriba a Kingsley. Kingsley que protege, pero le ganó la cartera porque fue más rápido, más listo Nil. Este es Bilal, vamos a ver Bilal, quiere encarar Bilal, todavía Bilal, más de Bilal, Bilal, todavía Bilal, conduce Bilal, el remate de Bilal, el balón rebotado en un jugador del Ourense, otro saque de esquina, ya van 7 en esta primera mitad para el Athletic Lleida. Ahora desde la derecha de la portería de Alberto Sánchez, después de esta gran acción de Bilal Achiva.
Preparado Marcel Samson, el dorsal 8. El golpeo de Samson, balón abierto. El remate de cabeza, yo creo que tocó efectivamente el dorsal 14, Adri Pérez. Y va a ser de nuevo córner a favor del Athletic. Anima la grada del Athletic Lleida. Vamos a ver otra vez el saque de esquina. El balón para Bilal. Este es Lamine, se ha llevado un golpe dentro del área, está tendido sobre el terreno de juego un jugador del Athletic Lleida. Atención al centro de Lamine, muy pasado, metió el puño izquierdo Alberto Sánchez. El árbitro que no para el partido, todavía sigue tendido el jugador del Athletic Lleida, yo creo que es Sule. Ahora hay otro jugador del Athletic Lleida tendido sobre el terreno de juego. En la parte superior de la imagen vemos a Carlos Mas y en primer plano ahí tenemos a Sule. Se levanta y se duele, parece de la mano izquierda. Sule. Vemos cómo cae Carlos Mas. Se levanta el ex del Atlético Astorga. Y va a tener un nuevo saque de esquina a su favor. El Athletic Lleida. De nuevo a ser Marcel Samson. El golpeo con la izquierda de Samson, balón abierto buscando Boris Garros. Se la quiere llevar Bilal, todavía Bilal, más de Bilal dentro del área, cae Bilal. El público que pide penalti, pero vimos como de forma ostensible el árbitro dijo que ahí no había pasado nada. Raseando el cuero en la mina hacia el costado izquierdo para Samson. Samson quiere encarar a Kensley, el centro de Samson. Rechazó como pudo Iker Punzano ayudando en defensa. Este es Nils Sauret. Entregando la pelota a Nils Sauret para Roger Alcalá. Mete el centro desde la derecha. Alcalá. Achicó como pudo Carmona. Kensley. Este es Camus. Y el árbitro finalmente señala la falta sobre Marco Camus. Y aquí tenemos el posible penalti sobre Bilal. Nada, no hay nada. Acertó el colegiado Mario Ruiz. Aplicando la ley de la ventaja, perdón, sin señalar la pena máxima, quiero decir, porque ahí se había tirado a la piscina claramente Bilal Achiva, el 23 del Athletic Lleida. Juega la pelota el Lourense Club de Fútbol. Quiere elaborar ahora mediante Dani García. Este es Hugo Sanz para Kensley, que partía de posición de fuera de juego. El futbolista de Haití, que ahora se opuso en el camino de Nils Sauret para botar rápido esa falta. Entramos en los últimos minutos de esta primera mitad. Vamos a ver si se añade algo por esos problemas que tuvo anteriormente el portero Alberto Sánchez. Roger Alcalá. Otea al horizonte. Juega hacia arriba para Joanet. Levanta el banderín el Linier. Posición de fuera de juego de Joanet. Ourense que no lo hemos comentado, pero tiene varias bajas en el día de hoy. El conjunto de Dani Yacer, no está Rabadán, sancionado. Tampoco Álvaro Yuste, con un esguince de tobillo. Lamin Guay y David Muñoz con fiebre y César Moreno sancionado. Jugadores que suelen ser importantes en el esquema de Dani Yacer y no pueden ser de la partida en el día de hoy. Juega Coto. El lateral derecho hacia atrás para Adri Pérez. Este mete el pase para Camus. Camus descargó hacia Nacho Castillo. Castillo sobre Hugo Sanz. Levanta la mirada a Hugo Sanz. Mete el centro Hugo Sanz. Despejó de cabeza Álvaro Santana. Se la queda Sule. No puede achicar bien Sule. Estamos ya en el tiempo añadido. 1 minuto de tiempo añadido. Nos vamos a ir hasta el 46 en esta primera mitad. Es Hugo Sanz luchando con Sule por esa pelota y Alcalá, que no quiere problemas y la manda directamente fuera.
Juega Nacho Castillo emparejado con Joanet. Resbaló Castillo, la pelota hacia arriba para que corra Carlos Mas. Buen duelo el que está teniendo Carlos Mas con los dos centrales, en este caso con Carmona. Se va al suelo Carmona y hay falta de Carlos Mas. Carlos Mas que tendrá que ir con cuidado porque ya tiene cartulina amarilla. Recordamos en esa acción que levantó demasiado la pierna. Coto que le pide explicaciones y Alberto Sánchez también al colegiado. Y ahí ven, como fue con todo Carlos Mas y se jugó la segunda cartulina amarilla. Insisto, un jugador, el único jugador amonestado del partido que ha ido demasiado fuerte al choque y evidentemente no lo puede expulsar, pero no lo puede expulsar por esta acción, pero tendrá que frenar un poco las revoluciones de cara a la segunda mitad en esas disputas. El ariete del conjunto ilerdense. Has pasado ya al 46. A punto de finalizar esta primera mitad aquí en el Camp d'Esports de Lleida. Impera la igualdad entre ilerdenses y ourensanos. Ahora sí, finaliza la primera parte aquí en el Camp d'Esports de Lleida. Fue mejor el Athletic Lleida, que tuvo hasta 3 ocasiones de gol, 2 de las botas de Boris y otra de Sule, pero todavía fue mejor el cancerbero Alberto Sánchez del Ourense Club de Fútbol, que mantiene con las opciones intactas al conjunto ourensano de pasar a la final de la Copa Federación. Nosotros hacemos un breve impasse en el camino y volvemos con todos ustedes en cuanto empiece la segunda mitad desde el Camp d'Esports. No se vayan muy lejos, hasta ahora.
De nuevo con todos ustedes desde el Camp de Esports de Lleida, donde les estamos contando este partido correspondiente a las semifinales de la Copa Federación entre el Athletic Lleida y el Ourense Club de Fútbol. Hay cambio nada más arrancar esta segunda mitad en las filas del Ourense. Se retiró Kensley Vázquez, el delantero del conjunto gallego, y Dani Yacer dio entrada en su lugar a Amin. Amin, el futbolista marroquí, quien fue el autor de los 2 goles que le dieron el pase a la final de la Copa Federación al Ourense Club de Fútbol. Va a arrancar la segunda mitad en estos instantes con la pelota para el Ourense. Vamos a ver qué le da Amin, que no le haya dado Kensley en la primera parte. La verdad es que muy tímida la primera mitad de Kensley Vázquez, así de como de todo el Ourense. Como decía, al final de la primera mitad solo ha habido un equipo prácticamente sobre el terreno de juego, que ha sido el Athletic Lleida, quien ha dispuesto de 3 ocasiones de gol. Pero todo puede cambiar en el fútbol. Atención, el centro de Coto, el remate y el gol. Gol, 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 gol. Gol del Ourense. En la primera que ha tenido el conjunto gallego, en la primera que ha tenido Amin, ha sido llegar y besar el santo. Han cogido despistados a la defensa del Athletic Lleida. Gran centro, preciso, medido desde la derecha de Enol Coto, para que Amin, totalmente solo, la emboque al fondo de la red. Es el primer gol del Ourense. Golpe encima de la mesa del conjunto de Dani Yacer. Fíjense, levanta la mirada Nol, la pone a las mil maravillas y aparece en el segundo palo totalmente solo. El testarazo de Amin al fondo de la red en un fallo de marca de la defensa del Athletic Lleida. Marcó Amin, marcó el Ourense. Athletic Lleida 0, Amin 1. El Ourense más cerca de estar en la final de la Copa Federación. Jarro de agua fría para el cuadro local, para el Athletic Lleida, después de intentarlo en la primera mitad, con esas 3 ocasiones de gol claras, las 2 de Boris y la que tuvo Sule Sidibé. Ve cómo el Ourense se adelanta en el marcador, nada más empezar la segunda parte, en el primer minuto prácticamente, en la primera jugada. Quiere reaccionar el conjunto de la terraferma mediante Sule. No se marchó esa pelota todavía. Sule, el centro de Sule. El último en tocar la pelota fue el lateral izquierdo, Hugo Sanz. Va a ser saque de esquina a favor del Athletic. Calientan Moros y Dibé. También están Dauda Cone, Asier Ortiz y Giovanni Navarro en el Athletic Lleida, y en el Ourense calientan Geri, Naranzabe y Gelbat y Piera. Sirve en corto ya el saque de esquina al Athletic. El centro pierna cambia de Samsó al segundo palo. El remate al palo, al palo, al palo, al palo. El remate de Boris Garros al palo. La ha vuelto a tener el Athletic Lleida. Ahora se ha topado Boris con la madera. Cómo la pone Samsó. Y luego Boris en una acción algo extraña, en un remate poco ortodoxo, la media vuelta, se topa con la madera. Cuarta ocasión de gol del Athletic Lleida, que está haciendo méritos para por lo menos empatar el partido. Nils Auret, el balón cerrado, metió el puño derecho Alberto Sánchez, quiere salir al contragolpe el Ourense, es Camus, quiere ganar la posición Camus a Bilal, pero protegió muy bien con el cuerpo el futbolista marroquí del Athletic. La pelota para Roger Alcalá, atención al centro de Alcalá, directamente a las manos de Alberto Sánchez. Se está mostrando muy seguro el portero de la cantera del Real Club Deportivo de La Coruña, mientras vemos la acción del gol. Amin, que tiene un idilio con el gol en esta competición, marcó los 2 tantos que le dieron el acceso a las semifinales de la Copa Federación ante el Bergantiños en los cuartos de final, y puede haberle dado el gol que meta al Ourense en la final.
Pero para eso todavía queda muchísimo. El Ourense que busca el segundo para estar más tranquilos y poner tierra de por medio en el marcador. Cada vez con más gente en el chat, ourensanos, gente del Athletic Lleida y aficionados neutrales que disfrutan de la Copa Federación gratis y en abierto en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Atención al envío al primer palo. El último en tocar la pelota fue el jugador del Ourense, Amin. Y venga, les preguntamos a nuestros telespectadores si se animan con una porra, a ver quién cree que va a ganar y con qué resultado. Si el Athletic Lleida o el Ourense. Elabora desde atrás el Athletic Lleida mediante el Amin. Joanet, que quería evitar que se marchase el balón por el lateral, no lo consiguió. Va a ser saque de banda a favor del Ourense. El Ourense que tiene en su haber la oportunidad de clasificarse por primera vez en su historia para en la final de la Copa Federación. A las 8 ha empezado el Orihuela, el Club Deportivo Toledo Orihuela, que lo pueden ver en el otro canal de la Real Federación Española de Fútbol. Atención al centro, chut, Marc Arnau acaba de evitar el segundo, un balón envenenado que puso, creo que fue Dani García, el dorsal 19, esa pelota fue cogiendo una parábola que iba bajando y estuvo a punto de meter el segundo casi sin querer el Ourense Club de Fútbol. Por suerte para los intereses del Athletic Lleida, Marc Arnau estaba muy atento bajo palos. El pelotazo arriba del capitán Carmona, está totalmente solo Camus, pero la pelota fue demasiado fuerte. Y ahí tenemos el golpeo de primeras. Yo creo que se percató que Marc Arnau estaba ligeramente algo adelantado y luego el portero barcelonés llegaría antes que el jugador del Ourense, que Amin. El Ourense que ha salido dispuesto en esta segunda mitad a llevarse la victoria y el pase a la final. Un desplazamiento nada cómodo desde Galicia hasta Cataluña, cruzándose prácticamente media España. Gran cambio de juego de Lamin para Sule. Sule que rompe hacia adentro. Sigue Sule, todavía Sule, de la grande la camiseta Sule. Y va a haber falta y puede haber amarilla. Gran acción individual de Sule, que cada vez que toca la pelota y arranca consigue llevar peligro. Ahora la amarilla es para Hugo Sanz, primer futbolista del Ourense amonestado. Antes había sido amonestado en la primera mitad Carlos Mas. Y atención a esta falta, porque está muy cerquita del área. Están preparados Marcel Samsó, si es Samsó, base la pierna izquierda, y Nils Saureta, pierna derecha. Yo la veo más para un zurdo que para un diestro. El Ourense dejando a Hugo Sanz tumbado en el suelo para que no sorprendan los jugadores del Athletic Lleida por abajo. Vamos a ver. 53 de partido. El golpeo de Samsó, la parada de Alberto Sánchez y el gol. Gol, 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 gol del Athletic Lleida. Lo había merecido el conjunto local. Había botado la falta buscando la escuadra. Marcel Samsó, gran intervención bajo palos de Alberto Sánchez, pero cogió el rechace Boris Garros, que ya la había tenido hasta en 3 ocasiones. Aquí sí que no perdonó el bueno de Boris. En el 53 de partido empata el Athletic Lleida. Fíjense la buena intervención de Alberto Sánchez, además
hacia el costado, pero no había nadie defendiendo a Boris. Empata Boris Garros, empata el Athletic Lleida. Athletic Lleida 1, marcó Boris. Ourense Club de Fútbol 1. Bueno, nos comenta Girifan que puede ser uno de los goles más rápidos de la Copa, a los 23 segundos de la segunda mitad. Se refiere al gol que ha marcado antes Amin, y la verdad es que sí. Ha sido un gol rapidísimo, el gol de Amin para el Ourense. Y el Athletic Lleida, que ha conseguido neutralizar ese gol de Amin y volver a poner la eliminatoria en tablas. Atención, no hay fuera de juego de Amin. ¿Puede haber peligro? Sí, finalmente señala el fuera de juego. Y ya lo saben, un pase a la final de una Copa Federación cuesta muchísimo trabajo y cada gol es importante, pero no es decisivo, porque queda todavía un mundo, más de media hora, para que Athletic Lleida y Ourense desequilibren la balanza a su favor y se lleven el encuentro y el pase a la final. Y si no puede ser al término de los 90 minutos, ahora hay falta de Marcel Samsó y amarilla clara por agarrar de la camiseta a Adrián Guerrero. Ahí tienen al joven futbolista de 19 años, cedido por el Real Club Deportivo de La Coruña, que está siendo claramente el mejor jugador del Ourense. Desde la primera mitad, el único que lo intenta. Dos amarillas ha visto el Athletic Lleida. Samsó y Carlos Mas, una. Hugo Sanz por parte del Ourense. Es precisamente Hugo Sanz, el lateral izquierdo, quien juega para el conjunto gallego. Sanz por Castillo, Castillo por dentro para Amin. Aleja el peligro de su área el defensa Álvaro Santana. Juega Nacho Castillo para el Ourense. Gran acción individual del 6, a punto de perder la pelota, pero corrige su posición Dani García. Aquí Sergio Gómez, que dice que el Ourense no está dando el 100% y que no es necesario en este partido, que lo importante es en la Liga. Mucha gente apostando porque el Ourense gana fácil, gana 2-1. El balón dividido, metió la cabeza Nacho Castillo, levanta el cuero Iker Punzano. Era Camus quien quería conectar con Amin, el que se la lleva Sule. Sule que le va a encarar a Hugo Sanz. Atención porque Hugo Sanz tiene cartulina amarilla, pero le rebañó bien el cuero ahora el lateral izquierdo del Ourense. Mandando la pelota hacia arriba para Amin. Amin que protege con el cuerpo, descargó Amin para Camus. Camus buscando el pase para Adrián Guerrero. Hay fuera de juego de Adrián Guerrero. Es Alcalá, abriendo a la derecha Alcalá para Joanet. Joanet se ofrece en corto, Nils Auret, el pase con el exterior para Carlos Mas. No tuvo fortuna el 15 del Athletic Lleida, le quedó la pelota hacia atrás y el que se la lleva ahora es Camus para el Ourense. Atención, Camus, puede haber peligro, levanta la mirada Camus, en medio del centro Camus, no, finta Camus todavía, Camus, el centro de Camus cuando se le hacía pequeño el campo, y atención porque se ha hecho daño totalmente solo Camus, detiene el partido del colegiado. Creo que se ha dado con una de las vallas publicitarias del fondo. Hemos oído
la queja el grito de dolor de Camus desde nuestra posición. Tienen que salir las asistencias médicas. Parece que es la pierna derecha. Y vamos a ver si va a poder continuar o no. Marco Camus. Estuvo rápido el colegiado, deteniendo el partido. Aprovechan los jugadores del Athletic Lleida para refrescarse. Y se reanuda el juego con el Ourense momentáneamente en inferioridad numérica. Este es Lamine Diaby. En horizontal, entregando para Roger Alcalá. En esa defensa de 3 formada por Álvaro Santana, Lamine y Alcalá. No está Aldo, que es un poco el jefe de filas del Athletic Lleida en el centro de la defensa, lesionado. Y tampoco está Campins, 2 bajas sensibles en el eje de la zaga. Pero lo cierto que a excepción del gol de Amin, nada más arrancar en la segunda mitad, están haciendo un partido excelso los centrales del Athletic Lleida. Levanta la mirada Roger Alcalá, abriendo a la izquierda para Samsó. Samsó. Lamine Diaby, raseando el cuero hacia el flanco derecho para que entre en juego Sule. Sule se detiene, retrasa hacia la posición de Alcalá. Todo el Ourense encerrado en su propio campo. Bilal para Samsó. Samsó a punto de llegar antes de que se pierda la pelota al centro de Samsó. Repelió la zaga, lucha Amin con Nils Auret. Va al suelo Amin, no hay falta. Se queja Amin de que le han pisado. Y el que guarda el cuero ahora es Lamine. Lamine para Nil. Nil abriendo la izquierda para Samsó. Samsó todavía sigue Amin tendido sobre el terreno de juego. Ahora se levanta. Bilal quiere cambiar de ritmo. Sigue Bilal, todavía más de Bilal. Todavía Bilal, conduce Bilal. Bilal haciéndole bailar a Enol Coto. Evita el lateral derecho que se pierda el balón por línea de fondo. Va a ser saque de banda a favor del Athletic Lleida. Este es Bilal. Bilal hacia atrás para Joanet. Joanet sobre Bilal. El centro de Bilal. El remate de Boris. ¡Gol! De Boris para el Athletic Lleida. El testarazo de Boris directamente al fondo de la red para darle la vuelta al marcador, para culminar la remontada. Es el segundo gol de Boris, es el segundo gol del Athletic Lleida. Remonta el conjunto de la Terraferma, que está más cerca de la final de la Copa Federación. Marcó Boris Garros. Y va a aprovechar Dani Yacer, el entrenador del Ourense, para introducir 2 cambios. Por una parte se marcha Dani Pérez y entra Gerín. Y también se marcha Camus y entra el dorsal 17 Omar. Pues ya ha hecho 3 cambios el conjunto ourensano, con estas 2 modificaciones, con los 2 recién incorporados, Gerín y Omar. Omar, que es un futbolista determinante en este Ourense Club de Fútbol, suele ser uno de los fijos de este conjunto del gallego, el ex del Bergantiños, quien comentaba en La Voz de Galicia, en el periódico
gallego esta semana que el Ourense está capacitado para afrontar las 3 competiciones que tiene en estos próximos días, esta Copa Federación, la Liga, como no puede ser de otra manera, y también esa eliminatoria histórica de la Copa del Rey ante el Real Oviedo de aquí 2 semanas en Ocoute. Al suelo Samsó, se la lleva Guerrero, prepara Gabri, 2 cambios en el Athletic Lleida. Uy, ahora la entrada de Bilal. Decía que prepara 2 cambios en el Athletic Lleida Gabri. Van a entrar un defensa, Dauda Koné, y un centrocampista, Asier Ortiz. El ex del filial del Mirandés, recién llegado en este pasado mercado de verano para ser uno de los futbolistas de Gabri García en esta temporada del Athletic Lleida, la primera de este club de corta vida en la segunda federación. A lanzar la falta el Ourense están Iker Punzano y Nacho Castillo. Si es Iker Punzano va a ser la pierna izquierda, finalmente es Nacho Castillo, no. Esconde, será Iker Punzano. Hicieron la paradiña, atención el balón al segundo palo, el remate. ¡Gol, gol, 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 gol del Ourense! El gol de Gerín, el gol de Gerín, el gol del empate del Ourense. Ha marcado Gerín, ha marcado el segundo el Ourense. Pensaba que lo habían anulado porque se detenía Gerín otra vez de cabeza. 4 goles, qué bien la pone el 23, qué bien la pone Iker Punzano. Y Gerín totalmente solo, como había pasado anteriormente. Remata de cabeza ese balón que impacta en el palo y acaba entrando al fondo de la red. Es el gol del empate del Ourense, es el gol de Gerín, que fue llegar y besar el santo, nada más entrar desde el banquillo. Empata el Ourense, marcó Gerín. Hay doble cambio ahora las filas del Athletic Lleida. Se marchan Joanet y Roger Alcalá. Entraron Dauda, el dorsal 3, y Asier Ortiz. Vaya partidazo estamos viviendo aquí en el canal de YouTube de la Federación Española. Si tienen algún amigo, algún familiar que se lo esté perdiendo, yo de ustedes le daría un toque, porque hemos contado ya 4 goles y los que nos esperan. 4 goles y 3 de cabeza, 3 de cabeza. El gol de Amin y de Gerín para el Ourense, también el de Boris Garros para el Athletic Lleida, el segundo de Boris, porque Boris ha metido 2. Y lo cierto es que estamos disfrutando de un auténtico partidazo en los 2 únicos fallos que ha tenido la zaga del Athletic Lleida. El Ourense ha conseguido ver portería. Y a todo esto, minuto 67, quedan 23 para el 90, más lo que añada el colegiado Mario Ruiz. No descarten la prórroga, queda muchísimo, puede pasar de todo todavía, pero se está demostrando que los 2 equipos tienen capacidad de reacción cuando reciben un golpe. Gran pase de Gerín para Guerrero. Guerrero en lateral del área para Amin. Amin se apoya con Coto, se lanza con todo Bilal para bloquear ese centro. De nuevo Amin en corto, entregando para Coto. Coto sobre Gerín, el autor del segundo gol del Ourense. El gol que hace soñar a Ourense con la final de la Copa Federación, entregando en horizontal Nacho Castillo para Hugo Sanz. Viene por el costado izquierdo Omar, el centro de Omar, no puede rechazar bien Lamín, le cae la pelota a Nacho Castillo, el remate, tiene que sacar la pelota de ahí Bilal, pero no lo hace bien porque consiguió conectar esa pelota en Olcoto. Trata de cambiar de ritmo Guerrero, senta a Samsó, puede venir el gol del Ourense. ¡Gol del Ourense! ¡Gol, gol, 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 gol de Omar! Le da la vuelta al marcador el Ourense. Otro fallo en defensa del Athletic Lleida. Qué bien lo hizo de nuevo Adrián Guerrero, que está haciendo un partido en mayúsculas. El 21, el extremo derecho del Ourense,
dejando sentado a Marcel Samsó a su par para luego habilitar. Vamos a ver la repetición. Aquí es cuando se marcha y deja sentado a su par a Samsó Guerrero. Levanta la mirada, el pase a placer para que marque, para que empuja al fondo de la red la pelota Omar. Los cambios que le surgen, en efecto, le dan sus créditos al entrenador, a Dani Yacer. Es el 2-3 para el Ourense, con un auténtico jugadón de Adrián Guerrero y el tanto de Omar. Habrá cambio en las filas del Ourense Club de Fútbol. Se retira Iker Punzano, el dorsal 23. Y entra Piera en el lugar de Ponzano. Juan Piera, el futbolista catalán, canterano de el Club de Fútbol DAM, d'un club de futbol base en Cataluña, que va a tener sus minutos en lo que queda de partido. Y es que, madre mía, la de goles que estamos contando en esta segunda mitad. Todos los goles que no tuvimos en la primera los estamos teniendo en esta segunda. El Ourense, que se había visto por detrás de la eliminatoria cuando iba por delante, y ahora vuelve a ir por delante. Qué bonito es el fútbol, qué bonito es el deporte, y los cambios y los giros de guión que puede dar un partido en los distintos mini partidos que hay. Ahora el colegiado señala la falta de Nils Sauret sobre Omar. Omar, que reclama la cartulina amarilla. Y va a haber otro cambio en las filas del Athletic Lleida, como nos mostraban. Está preparado Giovanni. Yo creo que el cambio natural sería Carlos Mas, el 15, que tiene amarilla y apenas ha intervenido en la segunda mitad. Qué gran jugada ahora de Nacho Castillo. Levanta la mirada, quería filtrar el pase interior para Adrián Guerrero, generando muchísimo peligro a lo largo del partido el Ourense por este costado derecho con Adrián Guerrero. Y no va a ser uno, sino dos cambios los del Athletic Lleida. Pero ahora lo comentamos porque viene Samsó. Puede haber peligro. Todavía Samsó, el remate de Samsó. Ese tiro discreto por abajo de Samsó. Así es muy difícil sorprender a Alberto Sánchez. De nuevo la acción repetida, el remate de Samsó. Y ahora la réplica hacia aquel costado del Ourense. Este es Omar. Juega por dentro Gerín, el autor del segundo gol. Le tira un túnel. La pelota sobre el futbolista del Ourense, sobre Piera. Quería conectar con Adri Guerrero y no lo consiguió. Espera hacer los cambios Gabri, aparte de el delantero de Giovanni. También va a entrar a Morosi Dibé para buscar la verticalidad del jugador con raíces africanas, afincado en Lleida desde hace muchos años. Y aquí tienen el caño que le tiró Gerín a Asier Ortiz. Un Gerín que está dejando detalles de calidad desde que ingresó al terreno de juego en la segunda mitad. Va a lanzar la falta al Athletic Lleida, esa falta muy lejana, para buscar una segunda jugada. El golpeo con la pierna derecha de Nils Sauret para Joanet, el balón dividido. Dauda pugna con Hugo Sanz. Es Amin quien lucha por esa pelota. Se anticipó y se cruzó en su camino el defensa Álvaro Santana. Gerín entregando en horizontal para Enol Coto, el ex del Sporting de Gijón. A punto de perder el balón. Recogió la pelota Guerrero. Guerrero de nuevo con Enol.
Enol se detiene apoyándose de nuevo con Guerrero. Buena acción ahora entre los tres jugadores del Ourense, no hay fuera de juego. Sigue Guerrero, que quiere cambiar de ritmo. Guerrero, el centro de Guerrero, el segundo palo. Un cuarto gol del Ourense, yo creo que sería ya definitivo. Recoge la pelota Gerín. Gerín insiste con Coto. Coto para Gerín. Gerín filtrando el pase interior sobre Nacho Castillo. Nacho asociándose en corto para Gerín. Buenos minutos ahora del Ourense, que se siente cómodo con el marcador a favor. Es Piera abriendo la derecha para Guerrero. Pisa el cuero Guerrero. Guerrero sobre Coto. Coto para Gerín. Tiene que defender el Athletic Lleida. De nuevo Guerrero. Guerrero, Nacho Castillo. Apareció Asier Ortiz. Va a ser saque de banda para el Ourense. El Ourense, que también comentarles de conseguir ganar este partido y acceder a la final. Bueno, ahora Carlos Mas, que tiene sus más y sus menos con Carmona. Gabri, que reclama más presión a sus futbolistas. Y lo que decía el Ourense, que si pasa la final, disfrutaría de la final en el mes de noviembre ante su gente, ante su público en Ocouto. Esperarían Orihuela y Club Deportivo Toledo, que son los otros dos semifinalistas que están disputando su partido desde las 8. Aquí en el Camp de Sports entramos en el último cuarto de hora de partido. Vale, los goles de Amin, Gerín y Omar para el Ourense, que neutralizan los dos tantos marcados por Boris Garros. Bueno, y Moro Sidibé y Giovanni Navarro, que llevan como 5 o 6 minutos prácticamente en la banda, esperando para entrar. Ahora se producen los cambios, se marchan Samso y Bilal. Y entran dos futbolistas más de perfil ofensivo, dos futbolistas que tienen bastante más gol, como son Moró y Giovanni Navarro. Por tanto, el Athletic Lleida, que va a jugar con 3 delanteros, con Carlos Mas, con Boris Garros, con Giovanni Navarro y Moro Sidibé, que es un extremo, un segunda punta también. Mucha pólvora ofensiva, no le queda otra a Gabri que arriesgar para tratar de marcar el tercero y llevar por lo menos este partido, el partido de la prórroga. Se anticipa Gerín, el pase de Gerín para Juan Piera, al suelo el futbolista catalán, recoge la pelota Asier Ortiz. Ahí, mucha calma fría, Se podía quemar a Asier Ortiz, pero tuvo mucha calma para hacer ese dribbling en una posición complicada. Atención, el pase de Giovanni para Carlos Mas, cortó la retaguardia, estuvo muy atento Adri Pérez. Ahora de aquí para allá, el partido que se rompe por momentos. Es Adri Guerrero, cada vez hay más espacios, eso lo quiere aprovechar el Ourense. No hay fuera de juego de Amin, caído parte derecha. El autor del primer gol del Ourense, atención al remate de Amin. El tiro de Amin, desviado por parte de un jugador del Athletic Lleida, va a ser córner. Busca el cuarto el Ourense, yo creo que con cuarto gol ya podría ser definitivo, tal y como están los jugadores del Athletic Lleida. Gran acción individual ahora de Amin. Debió tocar ligeramente el defensa. Vamos a ver qué consigue sacar de este córner el Ourense. Están Hugo Sanz y Nacho Castillos. Nacho Castillo, preparado para lanzar el saque de esquina. Atención, porque recupera el Athletic Lleida. Puede salir al contragolpe el conjunto de la terraferma. La pelota hacia Carlos Mas. Está Zule en el carril central. Todavía Carlos, conduce Carlos, le desdobla Giovanni. Carlos que irrumpe hacia afuera, al remate de Carlos. Allí abusó de balón el delantero del conjunto ilerdense y desbarató una oportunidad para crear mayores peligros. Recupera Álvaro Santana y lo celebra la grada del Athletic Lleida. Álvaro para Moro Sidibé. Todavía Sidibé. Le rebañó el cuero Coto. Este es Gerín. Gerín para Amin.
Amin abriendo para Guerrero. El 21 hacia atrás para Gerín. Este es Enol Coto. Coto. Todavía Coto. Espera la ayuda de algún compañero. Se la quiere llevar y finalmente lo consigue Morosi Divé para el Athletic Lleida. La pelota para Boris Garros. Le hacen el 2 contra 1. Todavía Boris. Más de Boris. Quiere marcharse de Carmona. Se lo impide el central. Este es Coto. Coto, le queda la pelota a Boris. Boris sobre el recién incorporado Giovanni. Giovanni ahora muy solo luchando con Coto. Quien finalmente consigue llevarse ese balón es Gerín. El pelotazo largo de Gerín hacia la posición de Amin. Atención, porque Amin pilla desprevenida la defensa. Todavía Amin, el remate de Amin. No tenía prácticamente ángulo. Atrapan 2 tiempos Marc Arnau. Dudó Lamin Diaby y casi se acuerda de esta jugada. Nils Sauret, 80 de partido, quedan 10 para llegar al 90, busca el gol que le lleve la prórroga al Athletic Lleida, quiere amarrar como sea este resultado o marcar un cuarto gol el Ourense para pasar a la final de la Copa Federación. Este es Morosi Divé, se equivoca en el pase, quedó demasiado corto y eso propició la recuperación del Ourense. Quiere salir al contragolpe ahora Hugo Sanz, que le tira el autopase, pero ve como Sule se lleva el balón, todavía le quedan piernas a Sule y Divé. Y va a haber un nuevo cambio en las filas del Ourense, va a entrar al terreno de juego Aranzabe, el que tiene ahora rampas, problemas físicos es Adrián Guerrero, entiendo que va a ser el cambio por él, sí, efectivamente. Se va a marchar Adrián Guerrero con problemas y va a entrar en su lugar Aranzabe. Canvi a les files de l'Ourense, marxa amb el número 21, Guerrero, entra al seu lloc amb el número 11, Aranzabe. Se reanudó ya el juego, este es Gerín en el centro del campo del Ourense. Mueve la pelota Gerín para Enol Coto. Primera pelota que toca el recién incorporado Aranzabe, pero se anticipó Álvaro Santana. Santana para Nils Sauret, el balón dividido, se lo lleva Piera. Levanta la mirada el futbolista catalán, todavía Piera. Piera para Omar, el autor del tercer gol del Ourense. Omar, atención, se perfila Omar. El remate de Omar venía con toda la intención del mundo, buscando el palo largo de Marc Arnau, que había hecho la estatua. Buscaba el tercero Omar, fíjense que bien le pegó. No se había ni movido Omar. Se va a producir un nuevo cambio en las filas del Athletic Lleida. Se marcha por el lateral Sule y entra en su lugar, para no perder ningún segundo, Achraf. El dorsal 12. Sule que se ha hartado de hacer kilómetros como es habitual en él. Juegan corto ya el Athletic Lleida. Lamin para Marc Arnau. Ahora sí, obligado a jugar en largo debido a la presión del Ourense. Buscando la cabeza de Giovanni. Se anticipa Morosi Divé. Sí, Divé no está preciso en el pase para Nils Sauret. Eso propicia la recuperación de Omar. Omar abriendo la izquierda para Amin. Amin le va a encarar al recién incorporado Achraf. Amin hacia atrás para Hugo Sanz. Hugo Sanz sobre Gerín. Gerín un poquito el encargado de poner la pausa en esta segunda mitad del Ourense, comandando los ataques y entendiéndose muy bien con Nacho Castillo. Ha habido como dos ourenses, podríamos decir, después de un poco de la locura de los goles. Ahora marca primero Amin, luego remonta el Athletic Lleida. Yo creo que si hay que destacar algo del Ourense en esta segunda mitad, ha sido un poquito el momento de poner la pausa, de contemporizar el juego, de saber cuándo bajar los ánimos y tratar de elaborar las jugadas y tampoco tener tanta prisa, que yo creo que en este caso el cambio de Gerín le ha venido muy bien. Bueno, todos los cambios, ¿no? Porque al final brillarán y saldrán mañana en los titulares si pasa el Ourense la final, Amin y Omar.
pero Gerín, aparte del gol, yo creo que ha sido el futbolista que le ha puesto la pausa. Uy, ahora se ha hecho daño Amin en esa acción con Agraf Bumenial. Y ha habido cartulina amarilla de Agraf por llegar tarde. Sí, ahí deja ir la pierna. Uy, va con todo Agraf. Cartulina amarilla más que merecida. Aquí Burgas Vandal que dice: te quiero, Gerín, eres el mejor. Y aquí vemos la acción del gol de Omar, del tercero, el gol que le daría el pase al Ourense Club de Fútbol. Una vez más, cómo se marcha Adrián Guerrero y deja sentado a Samso. Adrián Guerrero, Gerín, jugadores que se están reivindicando en esta Copa Federación para el Ourense Club de Fútbol y que quieren contar con minutos en la competición doméstica en la Liga. Parece que se recupera poco a poco. Amin, después de esa última acción, el próximo partido del Ourense será el domingo en Ocouto, el domingo a las 12 del mediodía ante el Castilla. El Real Madrid Castilla también se va a enfrentar a un filial, el Athletic Lleida, aquí en el Camp de Sports ante el Barça Athletic. Protesta al público porque Gerín ha tardado más de lo habitual en ejecutar el lanzamiento de la falta, en poner el balón en movimiento. Amarilla por perder tiempo, entiende el colegiado, para Gerín. Estamos en el 86, habrá que estar muy atentos a lo que añada el colegiado Mario Ruiz. Sergio Gómez Rodríguez, que nos comenta que Gerín podría ir al Mundial con Cabo Verde. Sin duda, puede ser un jugador interesante que pueda tener Cabo Verde en el radar en el próximo Mundial de 2026. Cabo Verde, que se ha clasificado de forma histórica. Marc Arnau, iniciando desde atrás para Lamin Diaby. Lamin buscando en largo a Morosi Dibé, metió la cabeza en Olcoto. También jugó con la testa Álvaro Santana, protege con el cuerpo Carlos Mas para Morosi Dibé. Sidibé con terreno por delante y es peligroso, atención, Sidibé esconde con el centro de Sidibé, ahora el remate de cabeza de Asier Ortiz. El balón dividido dentro del área, no puede bajarlo nadie, quiere despejar la defensa del Ourense, lucha por esa pelota Sidibé. Sigue Morosi Dibé, achica de cabeza, prolonga de cabeza ahora. Este es Omar buscando a Amin. Lucha por esa pelota Agraf, le tira el sombrero a Omar. Todavía Agraf, se apoya en corto para Asier Ortiz. Asier oxigenando el juego hacia este costado para Álvaro Santana. Retrasa Álvaro para Lamin Diaby. En horizontal sobre Dauda Kone. Agraf al suelo, hay falta de Amin y amarilla. Yo creo que venía quemado Amin de la acción anterior con Agraf, de ahí que llegase tan tarde. Y la cartulina amarilla para el jugador que ha abierto la lata en el Ourense Club de Fútbol. 88 de partido en el Camp de Sports. A servir la falta el Athletic Lleida. Cómo se agarran Asier Ortiz y Nacho Castillo por ganar la posición. El golpeo de Nils Sauret. Metió la cabeza a Omar. Lucha por esa pelota Piera con Giovanni. Giovanni al suelo, puede haber falta. Se la lleva Nils Sauret.
Atención al centro de Nil. El balón que se pasea dentro del área. No puede achicar la defensa del Ourense. Se la queda Lamin. Todavía Lamin. Más del central. Conduce Lamin. Aguanta el cuero. El 4. Se asocia en corto para Nil Sauret. El centro con la izquierda ahora de Nil buscando a Boris. Le cae la pelota a Moró. Sidibe no puede controlar. Este es Dauda. Dauda para Moró. El remate de Moró directamente a las manos de Alberto Sánchez. Atrapó la pelota Alberto Sánchez. Y va a guardar el cuero. Unos segundos para arañar segundos al crono. Le interesa al Ourense que corra el crono lo más rápido posible. Ahora el golpeo de Lamin. Directamente se pierde ese balón por línea de fondo. Muy atentos a lo que añada el señor Mario Ruiz. Yo creo que con los cambios nos podemos ir perfectamente hasta el 94-95. No descarto que esto se alargue hasta el 95 o incluso más, ¿eh? Vamos a ver. Porque hay que recordar que también estuvo el partido parado por atender a Lamin. Marc Arnau hacia arriba. Metió la cabeza Gerin. Mira, 7 minutos. Ahí lo tienen, 7 minutos. Es lo que le queda al partido. Nos vamos a ir hasta el 97. 7 minutos para soñar para el Athletic Lleida con que pueden llevar el partido de la prórroga y mantener intactas sus opciones de alcanzar la final. 7 minutos para un Ourense Club de Fútbol que quiere estar por primera vez en su historia desde que se fundó el club en 2014 en la final de la Copa Federación. Y ahora está tendido sobre el... Bueno, iba sobre el terreno de juego, no, sobre fuera del terreno de juego. Carlos Mas, que es ayudado de Carmona, han tenido sus más y sus menos en esta última disputa. Carlos que dialoga con el árbitro. Tiene que salir el ex del Atlético Astorga. ¿Y qué creéis? ¿Vamos a ver algún gol más en estos 7 minutos de tiempo añadido que quedan? Va a sentenciar la eliminatoria al Ourense, va a empatar el partido y nos vamos a ir a la prórroga al Athletic Lleida. ¿O se va a quedar todo así? Viene el Ourense por el costado derecho. Este es Enol. Se detuvo Enol sobre Aranzabe. Le ganó la posición Moró Sidibe. El pelotazo hacia arriba de Sidibe. Cayó un futbolista del Ourense al suelo. Pide disculpas a Boris Garros. Le cayó encima de Carmona. Ahora regresa al terreno de juego Carlos Mas. Aquí todo el mundo que pide lo suyo. Protestaba Carmona, también protestaba Boris. Vamos a ver la acción repetida. Parece que sí que le da un golpe con el brazo. Sí, en el 2014 Burgas Vandal se fundó la Unión Deportiva y también se fundó el Ourense Club de Fútbol. Después de que desapareciera el Club Deportivo Ourense. Recordamos que era el Ponte Ourense y pasó a llamarse Ourense Club de Fútbol en 2014. Este club gallego que disputa los partidos en Ocouto. Este es Omar, parte derecha. Trata de arañar algún segundo más. Estamos en el 93, quedan 4. Va a tener saque de banda a su favor el Ourense. Amin, que no pudo evitar que ese balón se perdiera por línea de fondo
Es Lamin para Dauda. El Athletic Lleida busca la heroica. Agraf sobre Nil. Nil buscando arriba a Giovanni, luchando con Hugo Sanz. Se cruza en su camino Adri Pérez. Recupera Graf. Hacia atrás sobre la posición de Marc Arnau. Estamos en los 94. Va corriendo el crono. Este tiempo añadido que prácticamente no ha habido nada destacable. Lamin sortea la salida de un jugador del Ourense. Todavía Lamin. El balón rebotado va a ser banda a favor del Ourense. Va a poner el balón en juego Enol Coto. Bueno, ahora Carmona, que parece que le decía algo a Gabri, al entrenador del Athletic Lleida. Hay muchos nervios. También un Pau Torres, el portero suplente del Athletic Lleida, que se levanta desde el banquillo. Está tenso el ambiente en el Camp de Sports de Lleida. De cabeza Asier Ortiz hacia Lamin. El balón al cielo de Lleida de Lamin. Lucha por esa pelota Carlos Mas con Carmona. Morosi Dibé. El puntapié del central del capitán de Carmona. Este es Hugo Sanz, quien aleja el peligro de su área, buscando a Min. Partida de posición antirreglamentaria. Min. Cada vez queda menos. Guirifán dice que el MVP para él es Enol Coto. Y también nos siguen desde Cantabria, desde Santander. Recupera ahora Nacho Castillo para el Ourense Club de Fútbol. Juega atrás para Hugo Sanz. Este sobre Gerín. Estamos en el 96, queda menos de un minuto para llegar al 97. Yo creo que incluso se puede alargar un minuto más, porque ha habido algún momento de parón. Vamos a ver qué decide el colegiado. Unos acariciando el pase a la final, el Ourense Club de Fútbol, que quiere hacer historia. Nació el club en el 1977 y se cambió el nombre en 2014. Moro Sidibé, el centro de Moro, el segundo palo, el remate. ¡Gol! ¡Del Athletic Lleida! En el último minuto del tiempo reglamentario marcó otra vez de cabeza en un partido loco, en una eliminatoria sin calificativos. 6 goles en esta segunda mitad. Aparece la testa de Carlos Mas para enviar ese balón al fondo de la red y prácticamente emular lo que consiguió el Athletic Lleida en los cuartos de final ante el Egea. Desvió la pelota al cancerbero Alberto Sánchez y el balón entró al fondo de la red. Termina así el tiempo añadido. Nos vamos a la prórroga. Ahora Gabri, que se encara con Carmona. Bueno, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ambiente? Atención, porque se enzarzan algunos jugadores. Qué pena que después de un espectáculo que hemos vivido en la segunda mitad ocurran situaciones así en el mundo del fútbol. Pau Torres, que le está diciendo algo al otro portero, Álvaro Ratón. Y yo quiero ver cómo decide el colegiado, que pone un poquito de paz a esto. Por una parte ha expulsado a Pau Torres, creo. Ahí lo tenemos, a Mario Ruiz. Expulsado el portero suplente del Lleida, del Athletic Lleida, quiero decir, Pau Torres. Y vamos a ver si hay algún expulsado más. Parece que solo Pau Torres por ahora. No veo a Álvaro Ratón en el banquillo. Podría ser que también Álvaro Ratón
Pues sí, parece que sí, parece que Álvaro Ratón, el portero suplente del Ourense, también ha sido expulsado. Hacemos una breve pausa y volvemos con todos ustedes para contarles lo que ocurra en la prórroga en nada, en unos minutos. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí con todos vosotros para contaros lo que ocurra en esta prórroga de esta primera semifinal entre el Athletic Lleida y el Ourense Club de Fútbol. Ha habido un cambio a todo esto, nada más de empezar la prórroga en las filas del conjunto gallego. Se ha retirado Amin, que debía tener algún problema, el futbolista que abrió la lata para el Ourense en la segunda mitad, cuando hay este remate directamente arriba de Boris Garros. Se marchó Amin y entró en su lugar Gelbat, el dorsal 12, en lugar de Amin. Una baja sensible, por tanto, para disputar la prórroga. Bueno, ahora el que tiene problemas es el otro central, es Carmona, el capitán, que se duele, se pone las manos en la cara. Y esta es la acción que nos muestra nuestro realizador Nico del gol que le da vida y le da esperanza al Athletic Lleida. Que bien la pone Morosi Dibé, el remate de cabeza de Carlos Mas que desata la euforia en el Camp de Sports. Saltaron los futbolistas del banquillo y luego habría la trifulca final. Que bien la pone Moró y el remate de cabeza de Carlos Mas en la primera que ha tenido y bueno, de los 6 goles que hemos visto en esta segunda mitad y en el partido, 5 han sido de cabeza, un ejemplo, una muestra
de lo importante que es el juego aéreo en el día de hoy en el fútbol actual, sea la categoría que sea, en Primera Federación, en Segunda Federación. Aquí César Ansias nos dice no confundir la Unión Deportiva Ourense con el Club Deportivo Ourense. No, efectivamente, el Club Deportivo Ourense era un antiguo club que desapareció en 2014 y el cual los aficionados del Club Deportivo Ourense decidieron crear un club desde abajo, desde tercera regional, llamado actualmente, hoy en día, la Unión Deportiva Ourense, que compite en la Segunda Federación, y este Ourense Club de Fútbol, que compite en la Primera Federación. Los dos clubes de Ourense luchando por la hegemonía futbolera de la ciudad ourensana. Bueno, el Athletic Lleida ya sabe lo que es ganar en la prórroga, lo hizo ante el Tudelano 1-0 en la eliminatoria de octavos de final y también lo hizo en los cuartos de final ante el Egea en ese golazo, un gol que hizo soñar a toda la parroquia del Athletic Lleida, una noche inolvidable para los aficionados ilerdenses, porque se van a enfrentar a un Primera División al Español en la primera ronda de la Copa del Rey. Un auténtico golazo de un Juan Agüero que hoy no puede ser de la partida, que está lesionado. Se la lleva Nils Sauret y ha habido falta de Nils sobre Aranzabe. Varios comentarios de aficionados del Ourense Club de Fútbol tratando de animar a su equipo en esta tarde-noche. Atención, el pase es buenísimo para Juan Piera, el remate, el balón rebotado, aleja el balón de su portería Lamine Diaby. Aplaude Gabri García. La final será en el campo del equipo que gane este partido. Si gana el Athletic Lleida, se medirá Athletic Lleida contra Orihuela o Club Deportivo Toledo, que es la otra semifinal que empezó a las 8 aquí en el Camp de Sports. Y si gana el Ourense Club de Fútbol, la final será en el estadio de Ocouto, en la localidad de Ourense, en Galicia. Veremos la final en tierras ilerdenses o en tierras gallegas. Muchísimos nervios, muchísima tensión en esta prórroga. Los aficionados sufriendo en la grada. El balón es buenísimo, puede haber peligro dentro del área. Omar le rebañó el cuero Dauda, metió la cabeza Carmona. Se anticipa Enol Coto, gran partido el del lateral derecho del Ourense Club de Fútbol. Este es Hugo Sanz, se asocia con Nacho Castillo. Nacho Castillo por dentro, tocando para Gelbat para Piera. Álvaro Santano, le cae la pelota a Gerín. Gerín abriendo la derecha, puede haber peligro. Buscaba Aranzabe, se lanzó con todo al suelo Álvaro Santana para impedir que esa pelota llegase a las inmediaciones del 11, llegase a la pierna de Aranzabe. Este es Gerín para Coto. Moró Sidibé, el puntapié de Sidibé. Se cruza Adri Pérez. Estamos en el 95. Recuerden, 15 minutos de primera parte de la prórroga y 15 minutos más, un total de 30 minutos más en un partido que, si en 45 minutos hemos visto 6 goles, ¿cuántos goles diríais vosotros que vamos a ver en esta prórroga, si es que vemos alguno, o nos vamos directamente a los penaltis? ¿Qué creéis? La verdad es que es de esos partidos que para el aficionado del Athletic Lleida o del Ourense está casi a punto de darle un infarto por la situación, ¿no? Pero para el espectador neutral es un auténtico lujo disfrutar de estos partidos a tumba abierta, que hay goles y más goles, cambios y giros de guiones inesperados. Va a tener el saque de esquina el primero en esta prórroga el Ourense Club de Fútbol. Suben todos los defensas al ataque, exceptuando Enol, que se queda para cerrar un intento de contragolpe.
del Athletic Lleida. Vamos a ver. El golpeo pierna derecha de Gelbat, el rechace de Asier Ortiz. Se la lleva Hugo Sanz. Corta Giovanni, Hugo. El centro de Hugo, el segundo palo. No puede coger la pelota Arnau y hay penalti. ¡Hay penalti! ¡Atención! ¡Hay penalti! De Marc Arnau por darle un golpe a Juan Piera con el puño diestro. Dice que no Arnau, no se lo creo Morosi Dibé. Solo le faltaba añadir un ingrediente a este partido y era la polémica. Bueno. Mario Ruiz, el colegiado riojano del partido, no se lo ha pensado dos veces. Atención porque rostro serio de Juan Piera, que levanta el brazo para que salgan las asistencias médicas. Vamos a ver la acción repetida. Ahí sale Marc Arnau y le cae el brazo derecho de Marc Arnau a Juan Piera. Lo cierto es que sí que impacta Arnau a Piera, con lo cual el contacto existe. Lo ha visto muy claro el colegiado Mario Ruiz. Y ahora el que tiene la oportunidad desde los 11 metros es el Ourense Club de Fútbol para volver a hacer lo que había hecho hasta en dos ocasiones anteriormente. Un penalti que puede ser decisivo para el devenir del partido y de la eliminatoria. Vamos a ver quién es el encargado de coger la responsabilidad. Y parece que va a ser el dorsal 8, Gerín. Gerín, el autor del segundo gol. El futbolista que entró en la segunda mitad. Esto es un Gerín contra Marc Arnau. Vaya duelo. Señoras y señores, niños y niñas, agárrense fuerte, porque el Ourense Club de Fútbol puede volver a ponerse por delante. Lo va a intentar Gerín. Quiere evitarlo Marc Arnau. Coge los pasos Gerín. Vamos a ver. Gerín ante Marc Arnau. Tratan de despistar los niños. Allá va Gerín, el golpeo para Marc Arnau. ¡Paro! Marc Arnau, que sostiene al Athletic Lleida en la eliminatoria. Acertó la trayectoria, la dirección de ese penalti votado por Gerín. Madre mía, cómo está el partido. Había avisado, agárrense fuerte, porque este penalti podía ser decisivo. Y vamos a ver si no se arrepiente Gerín y el Ourense Club de Fútbol después de esta acción, de este penalti que han desbaratado a su favor. Atención, la réplica del Athletic Lleida dentro del área era Dauda. El balón rebotado, Akraf acaba despejando el peligro Gelbat. Y Marc Arnau, que hizo una intervención de muchísimo mérito, El penalti estaba bien lanzado. Es verdad que quizás le faltaba algo de fuerza, yo creo, en ese lanzamiento de Gerín. Buscó más la colocación que la potencia, pero casi a media altura. Y Marc Arnau, que detuvo la pena máxima. Ahora se queja Giovanni de un golpe en la oreja. Bueno, se pone la mano en el bolsillo Mario Ruiz y creo que va a expulsar a alguien el colegiado. Vamos a ver. Amarilla para un miembro del banquillo. Entiendo que es para un jugador del Athletic Lleida. No lo puedo apreciar desde mi posición. Le pide calma Gabri Akraf. Ahí vemos a Dani Yacer, nervioso también en su área técnica. El técnico del Ourense Club de Fútbol. No está teniendo una buena temporada el Ourense en la primera federación, pero Dani Yacer
quiere llevar a su equipo a la gloria, proclamándose campeón de la Copa Federación, y para esto tiene que asaltar el Camp d'Esports de Lleida. Lo está buscando, está persistiendo el Ourense. El público pide unas posibles manos dentro del área. Agraf sobre Nil, tocando para Sier. El puntapié de Adri Pérez, buscando a Aranzabe, luchando con Lamin Diaby. Lamin hacia atrás para Álvaro Santana. Recuerden, 3-3 por ha tenido en sus botas Yerín el gol del 3-4 desde el punto de penalti. Este es Asier Ortiz, el futbolista vasco, por dentro para Nil, tocando para Moró. Puede haber peligro, atención al lanzamiento de Moró, directamente a las manos de Alberto Sánchez. Esta es la acción repetida anterior en la que reclamaban manos los jugadores del Lleida. Y aquí el lanzamiento de Moró Sidibé, que atrapaba el cancerbero Alberto Sánchez. Vamos a ver la réplica por parte del Ourense. Juan Piera. Se cruzó en su camino Dauda Cone. Le quedan 2 minutos a esta primera parte de la prórroga. Si esto termina así, cuando lleguemos al 120, nos iríamos a los penaltis. Moró Sidibé, el balón para Giovanni, puede haber peligro. Giovanni Navarro dentro del área. De espaldas Giovanni, aguanta la pelota Giovanni, todavía el 17 dentro del área, no ha oído nada. Levanta las manos a Carlos Mas, ahora Giovanni, que tiene sus más y sus menos con Carmona. Carmona, que le dice el árbitro que ha sido él el que le ha provocado y el que le ha buscado. Aquí tenemos la acción repetida, se agarran de la camiseta, de hecho le agarra más Giovanni a Carmona, y Carmona yo creo que le recrimina un poco la acción por dejarse caer. Va a poner el balón desde el lateral el Athletic Lleida. Es Agraf Bumenial quien entró en la segunda parte. Y Bruno Fernández nos dice que se dice Ourense. Bueno, Ourense sabemos que es en gallego, Ourense es en castellano, ¿no? Lo mismo que Athletic Lleida y que Lleida y Lérida, ¿no? En ese sentido. Que Lérida sería el nombre de la ciudad en castellano y Lleida es el nombre de la ciudad en catalán, y el club se llama Athletic Lleida. El balón dividido, se la quiere llevar Nil. La pelota hacia el costado izquierdo para Hugo Sanz. Agraf esconde el balón. Este es Lamin para Giovanni. Atención, Giovanni, puede haber peligro. El pase demasiado fuerte de Giovanni para Carlos Mas. Acción invalidada por fuera de juego. Y final de la primera parte de la prórroga en el Camp d'Esports de Lleida. 3-3, esto sigue tablas. Hacemos un breve impasse en el camino, nada, 1 minuto o 2 y volvemos con todos vosotros para contaros la segunda parte.
A punto de arrancar la segunda mitad de la prórroga aquí en el Camp d'Esports de Lleida. Entre este partido entre el Athletic Lleida y el Ourense Club de Fútbol. Y lerdenses y orensanos que buscan la final de la Copa Federación. Están a un paso, pero es muy difícil conseguirlo. Y se está demostrando a lo largo del día de hoy. Sobre todo el Ourense, que se puso 2 veces por delante, el Athletic Lleida una vez en una ocasión, pero nadie consiguió llevarse la victoria. Carlos Mas, el autor del tercer gol que cayó al suelo, este es Moró Sidibé. Sidibé para Álvaro Santana, Santana de nuevo con Moró. Moró que se detiene, Moró busca la mejor opción, espera la ayuda de algún compañero, encuentra la de Álvaro. Álvaro sobre Nil Sauret, Sauret para Santana. Santana esconde con el centro, finalmente mete el centro, el balón que se estrella en el cuerpo de Enol Coto. Álvaro Santana sobre Carlos Mas, el centro de Álvaro, el segundo palo, el balón muy pasado, no se pierde por línea de fondo y rechaza la retaguardia del Ourense. Efectivamente, Juste es uno de los jugadores lesionados, tiene un esguince de tobillo, el jugador del Ourense Club de Fútbol. David Rabadán también está lesionado, Lamin Guay y David Muñoz no llegaron a este partido por fiebre y César Moreno sancionado. Son las distintas bajas de los jugadores del Ourense. Atención, Carlos Mas dentro del área, puede haber peligro. Amarilla y roja para el jugador del Ourense, para Carmona, por tocar la pelota con la mano. El Ourense se va a quedar con uno menos. Estos 13 minutos que quedan de la prórroga. Carmona, que tenía cartulina amarilla, acaba de tocar la pelota con la mano. Vamos a ver la acción repetida. Y como claramente tiene el brazo extendido y es expulsado de forma justa. Pues bueno, varapalo importante para el Ourense en este tiempo extra. La expulsión por doble cartulina amarilla de Carmona. Vamos a ver si lo aprovecha el Athletic Lleida. Tiene una falta a su favor el conjunto ilerdense. Preparados Álvaro Santana y Nil Sauret, el golpeo de Nil Sauret, arriba, se marchó muy lejos del arco defendido. Por Alberto Sánchez, y una acción bastante infantil la de Carmona, futbolista, el capitán, con la experiencia que tiene en una situación así, en minuto 107, de la oportunidad, una oportunidad de oro para su club, para el Ourense Club de Fútbol, de colarse en una final de la Copa Federación y conseguir un título, dejar a su equipo en inferioridad numérica. Pero bueno, ya lo saben, esto es fútbol, es muy fácil decirlo desde aquí arriba, desde nuestra posición o desde sus casas, pero los jugadores tienen que pensar muy rápido y a veces las decisiones no son lo más acertadas posibles. Nil Sauret, el centro de Nil Sauret, achica Adri Pérez. Claro, no le quedan cambios a Dani Yacer, al entrenador del Ourense Club de Fútbol, con lo cual no puede sacrificar a un jugador ofensivo y meter un defensa más, que esa sería la lógica, la modificación coherente en el caso que dispusiera de cambios, el bueno de Dani Yacer, del entrenador del Ourense. Este es Giovanni. Giovanni se equivoca en el pase hacia zona de nadie. 109 de partido, le dan 11. Aquí los aficionados neutrales que seguramente deben pensar: a mí dame unos penaltis, no es lo que me gustan los penaltis, pero en cambio los aficionados del Athletic Lleida y del Ourense Club de Fútbol en sus casas, sufriendo de lo lindo con este marcador, con este resultado.
más aún si cabe, seguramente los del Ourense, que deben pensar, lo teníamos en la mano, si es que lo teníamos, acariciábamos ya a la final de la Copa Federación, ya estábamos preparando, engalanando Couto, pero Carlos Mas en el último minuto, prácticamente en la última jugada del tiempo extra del partido, consiguió meter ese gol, el 3-3 que llevaría para el Athletic Lleida la prórroga. Y eso es lo que tiene el fútbol y el deporte, que a veces cuando menos te lo esperas suceden hechos, en este caso goles inesperados, que hacen que se alargue más una tarde-noche de emoción, de locura, de desenfreno en la Copa Federación. Dos ciudades, Ourense y Lleida, luchando por estar en la final de la Copa Federación. Dos ciudades que comparten que hay dos clubes en cada ciudad luchando por la hegemonía del fútbol en Lleida, el Athletic Lleida y el Lleida Club de Fútbol, que es el histórico Unió Esportiva Lleida, luego cambiaría el nombre Lleida Esportiu y actualmente Lleida Club de Fútbol y el Ourense Club de Fútbol, en este caso compartiendo el fútbol, buscando la hegemonía en la ciudad de Ourense junto a la Unión Deportiva Ourense. Atención al contraataque, viene Giovanni, le barre para el suelo Nacho Castillo y va a ser cartulina amarilla para el dorsal 6. Buena apreciación de Aran Ryans, buscando parecidos. El expulsado Carmona, el central del Ourense, se parece a Borja Iglesias, al delantero del Real Club Celta de Vigo. Fabio Oficial, que dice que tienen equipo para ganar con uno menos, pero fútbol es fútbol. Entendemos que es aficionado del Ourense. Va a tener la falda a su favor el Athletic Lleida. Nils Sauret le va a pegar al cuero. Vamos a ver el golpeo de Nil buscando a Moró. El remate de cabeza de Dauda a las manos de Alberto. ...112 de partido. Ahí ven cómo buscaba a Dauda. Encontró la cabeza, pero Dauda no pudo conectar con Boris Garros. Metió la cabeza a Asier Ortiz. Este es Enol. Le rebaña el cuero Carlos Mas. Todavía tienen fuerzas, tanto Carlos Mas como Enol. Carlos se quiere meter entre los dos jugadores. Carlos dentro del área. El remate al palo, al palo, al palo, al palo, al palo, al palo, al palo. No se lo puede creer Giovanni. Su remate se ha estrellado en el travesaño. La que acaba de tener clarísima el Athletic Lleida, de las botas de Giovanni Navarro, el ex de la Unión Deportiva Alcira. Aplaude el Camp de Sports. Este es Asier Ortiz, abriendo a la izquierda para Moró Sidibé. Cambia de ritmo y deja sentado a su par. Moró para Asier. Asier quería tirarle el túnel a Enol. De nuevo Asier. Asier que abre la izquierda para Álvaro Santana. Levanta la mirada Álvaro Santana al centro de Álvaro. El segundo para el remate de Boris, solo fuera. El testarazo de Boris Garros, totalmente solo. Buscaba el hat-trick y ser el héroe de la noche en el Camp de Sports. Y aquí tenemos el balón directamente a la cruceta después de ese fusil de Giovanni Navarro y la reacción del banquillo del Athletic Lleida. Fíjense, Bilal, que se iba a echar encima del terreno de juego para celebrar el gol y luego se frenaba dándose cuenta de que esa pelota la había repelido el palo. Avanza la cabalgata por el costado derecho de Agraf. Agraf, el centro de Agraf, puede haber peligro. Corta Gerín y el que se la lleva ahora es Nacho Castillo. Gran acción individual ahora de Omar. Omar contra el mundo. Recupera Dauda y el que se la lleva es Lamin. Ruth Grande, que
trata de animar a su Ourense Club de Fútbol. Venga, azules, haced soñar. Los aficionados del Ourense apoyando desde sus hogares en esta tarde de miércoles y con uno menos. Están sufriendo después de la expulsión de Carmona en la segunda parte de la prórroga. Atención al centro de Álvaro Santana, el balón muerto dentro del área. Rechaza como puede Gerín, está totalmente solo arriba Piera, se anticipa Lamín, le cae la pelota a Aranzabe y recupera Sier para el Athletic Lleida. Este es Nil, en horizontal encuentra Álvaro Santana, el público que le pide un último esfuerzo a su equipo, rechaza la retaguardia del Ourense. Nil para Álvaro sobre Moró que le va a encarar a su par, sigue Moró, se detiene Moró hacia atrás para Dauda, le va a pegar Dauda. El balón rebotado en la pierna de Aranzabe. Va a ser saque de banda a favor del Athletic. Ahora el que tiene rampas es Lamín. Y todavía le queda un cambio a Gabri. Va a entrar Nico Magno. Se produce el cambio, se marcha Lamín ayudado de Álvaro Santana. Se marcha Lamín y entra Nico Magno. Lamín, futbolista con pocos minutos en la liga. Ha hecho un gran esfuerzo en el día de hoy, pero no puede continuar por problemas. Estamos en el 116. Poco más de 3 minutos y nos iríamos a la muerte súbita, a la emoción, a los penaltis. Unos penaltis pueden decidir si Athletic Lleida o Ourense Club de Fútbol estarán en la final de la Copa Federación. Va a poner el balón en movimiento Alberto Sánchez. El golpeo con la izquierda de Alberto Sánchez hacia arriba. Metió la cabeza a Sier. También se impone por el juego aéreo Adri Pérez. Este es Nico Magno. Juan Piera para Gerín. Gerín sobre Aranzabe. Se lanza con todo al suelo Dauda. Nil que prolonga para Giovanni. Giovanni que la tuvo en ese balón que estrelló en la madera. Todavía Giovanni, el remate de Giovanni bloqueado por Gerín. Gran ayuda en defensa ahora de Gerín. Y el que quiere salir al contragolpe ahora es el Ourense con falta de efectivos. Tuvo mala suerte también el Ourense con la lesión de Amin. En esa segunda parte de la prórroga no pudo, de hecho, disputar ningún minuto de la segunda parte. A punto de perder la pelota Álvaro Santana. Abriendo a la izquierda al propio Álvaro para Moró Sidibé. Sidibé que recorta hacia adentro. Todavía Sidibé levanta la mirada más de Sidibé. Sidibé contra el mundo. El último pase. No fue buena la decisión. Luchan por esa pelota Piera con Álvaro Santana. Este es Agraf. Agraf que mete el centro. Corta de cabeza Adri Pérez. Aranzabe para Omar. Omar sobre la posición de Piera. Uy, ahí se duele la espalda a Carlos Mas y va a haber falta. Lanza la falta Coto, el remate de cabeza de Moró Sidibé. De nuevo Coto, el balón al cielo del Camp de Sports. Le cae la pelota a Álvaro Santana, metió la cabeza Gerín. Balón dividido, lucha por esa pelota Nico Castillo, el que se anticipa ahora es Nico Magno.
el recién incorporado. Abre la pelota hacia el costado derecho el argentino para Graf. Graf levanta la mirada al centro de Graf, metió la cabeza a Adri Pérez, recoge esa pelota a Nico Magno, el lanzamiento de Nico Magno, el tiro directamente fuera y final de la prórroga. Nos vamos a ir a los penaltis en el Camp de Sports de Lleida, y es que unos penaltis van a decidir si Athletic Lleida o Ourense Club de Fútbol estarán en la final de la Copa Federación. Si la final de la Copa Federación se va a quedar aquí en el Camp de Sports, se va a disputar en el Camp de Sports, o por todo lo contrario, se disputará en el estadio de Ocouto en Ourense, en tierras gallegas, en Galicia. Ahí lo ven en imagen, en la izquierda la piña de toda la plantilla del Athletic Lleida, en la derecha la piña de los jugadores del Ourense Club de Fútbol. 5 penaltis va a lanzar el Athletic Lleida, 5 penaltis el Ourense Club de Fútbol. Ya lo saben, los penaltis hay que ser valiente, los porteros a ver quién se viste de héroe, si Alberto Sánchez o Marc Arnau. Recordamos que en la primera parte de la prórroga Marc Arnau ya detuvo un penalti, ya sabe lo que es detener una pena máxima en la tarde-noche de hoy. Fue a Gerín. También les lanzo la pregunta a los aficionados del Ourense. ¿Creen que Gerín, después de haber fallado ese penalti, va a volver a coger la responsabilidad y lanzar otro penalti en esta tanda de penaltis? Pues nada, saldremos de dudas en breve. Ahora se va a sortear dónde se lanzan los penaltis y quién es el primer equipo en empezar a lanzar cada penalti. Y es que ya lo saben, 2 clubes, el Athletic Lleida y el Ourense Club de Fútbol, 2 clubes que luchan por un sueño, por estar en la final de la Copa Federación y mantener intactas sus opciones de proclamarse campeones. El speaker del Camp de Sports, que trata de animar a los pocos aficionados del Athletic Lleida, pocos pero ruidosos, para que animen a su equipo. Y vamos a ver quién es el primer equipo en tomar las riendas, en lanzar el primer penalti. ¿Quién empieza esta tanda de penaltis emocionante? Cuando son más allá de las 9:30 de la noche. Aquí vemos el saludo entre los 2 porteros, Alberto Sánchez y Marc Arnau, deseándose suerte. No están habituados para nada a tener tantos focos de atención puestos en ellos. Saben que en sus manos están gran parte de las probabilidades del Athletic Lleida y del Ourense Club de Fútbol de estar en la final de la Copa Federación, pero también, evidentemente, en las botas de los futbolistas. Y ya sabemos quién va a arrancar esta tanda de penaltis. Va a ser el Athletic Lleida, va a ser Álvaro Santana, el primero en lanzar el penalti.
Vamos a ver cómo empieza esta tanda de penaltis. Álvaro Santana ante Alberto Sánchez. Hoy titular Álvaro Santana y jugó los 120 minutos. Allá va Álvaro. Álvaro con el golpeo con la izquierda y el gol. Gol de Álvaro Santana. 1-0. No se puso nervioso. Eso sí, acertó la dirección de ese penalti Alberto Sánchez, pero ajustó muy bien el tiro. Gritos de Arnau ahora en el Camp de Sports. Marc Arnau que quiere evitar el gol de Omar. Y Omar poner la igualada en el marcador. Marcar el primer tanto para el Ourense en esta tanda de penaltis. Allá va el golpeo de Omar. Gol, 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 gol. Gol de Omar. 1-1. Con contundencia en el centro de la portería. Omar no tuvo ninguna opción. El cancerbero del Athletic Lleida. La responsabilidad ahora es para Asier Ortiz de Guinea. El futbolista que entró para disputar la segunda mitad. Va a ser también un jugador zurdo. Asier, allá va el golpeo con la izquierda. Arriba ya, para adentro. Gol de Asier. Gol del Athletic Lleida. 2-1. Gran golpeo el del centrocampista. Y de centrocampista a centrocampista. Va a coger la responsabilidad ahora Nacho Castillo. El dorsal 6 del Ourense Club de Fútbol, después de realizar un extraordinario partido, va a ser el encargado de lanzar la segunda pena máxima. Preparado Nacho, bajo palos Marc. Allá va Nacho. Gol, 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 gol. Gol de Nacho Castillo. Estuvo muy cerquita de detener el penalti Marc Arnau. 2-2 en el luminoso. Nadie se pone nervioso, nadie falla en esta tanda de penaltis. Y el margen de fallo es mínimo, ¿eh? Sabemos que quien falla un penalti luego tiene que ir a remolque y eso puede pasar factura. Ahora va a ser Nil Sauret para el Athletic Lleida. El golpeo de Nil. Amagó muy bien en su lanzamiento al cancerbero. El centrocampista ilerdense. 3-2. Un gol para volver a poner por delante en el marcador al conjunto de la Terraferma. Ahora es el turno del Ourense. Tercer penalti, fíjense en los rostros de Castillo y de Piera. Seguramente esta mañana no se hubiesen imaginado tener que estar así. Y cómo me gusta ese plano, ¿eh? A ver si luego nos lo pueden volver a mostrar. Va a lanzar el penalti Adri Pérez, es el tercero. Allá va el golpeo de Adri. Ni se movió Marc Arnau. ¡Qué bien lo hizo Adri! Gol del Ourense, gol de Adri Pérez. 3-3 en esta tanda de penaltis. Madre mía. Van pasando los lanzadores. Y a medida que va avanzando esta tanda de penaltis, los nervios van increciendo, fíjense. Ahí el puño, cerrado, derecho de Castillo. Y ahora la responsabilidad para Boris. Es el cuarto del Athletic Lleida. ¡Ya va Boris! Gol de Boris Garros. Y se pone las manos en el rostro, en la cara a Alberto Sánchez, porque había estirado su pierna izquierda y estuvo a punto de parar el penalti. Alberto, 4-3 para el Athletic Lleida. Atención, porque ahora mismo ya cada penalti cobra aún más importancia de los anteriores. Coge la responsabilidad el capitán, el lateral izquierdo, el dorsal 3, Hugo Sanz.
Plantó la pelota Hugo Sanz. Pitos en el Camp de Sports. Vamos a ver, parece que la va a romper Hugo Sanz. Es el cuarto penalti hasta para ahora por el Ourense. Atención, Hugo Sanz, gol. Gol de Hugo Sanz. 4-4. Y ahora sí, señores y señoras, niños y niñas, quien falle, si uno de los dos equipos falla, se va para casa y el otro accede a la final de la Copa Federación. Alberto Sánchez tratando de poner nervioso a Moró Siribe. Moró, que fue el autor de la asistencia. Atención, vamos a ver, Moró. Bueno. Moró, que la mandó a las nubes. Moró ha fallado en el peor momento para el Athletic Lleida. Y ahora es Gerín, el 8 del Ourense, quien tiene la responsabilidad de enmendar su fallo en la primera parte de la prórroga y clasificar a su equipo, al Ourense Club de Fútbol, para la final de la Copa Federación. Vamos a ver, Gerín ante Marc Arnau. Preparado Gerín, si marca se acaba y el Ourense pasa a la final. ¡Allá va Gerín! ¡Gol! El Ourense Club de Fútbol se va a clasificar para la final de la Copa Federación. No falló Gerín en este caso, subsanando el error en la primera parte de la prórroga. El Ourense Club de Fútbol va a jugar la final de la Copa Federación y esa es la imagen del duelo, de la tristeza de Moró Siribe en el suelo, consciente de que en él estaban sus botas y que falló el penalti decisivo. Luego Gerín marcaría el gol que le da al Ourense el pase a la final de la Copa Federación. El Ourense Club de Fútbol, que no puede sonreír en la Liga, es último del Grupo 1 de la Primera Federación, pero sí que lo hace en esta competición, en la Copa Federación, después de superar 4-3 al Athletic Lleida en esta tanda de penaltis. Todos los jugadores, tanto del Athletic Lleida como del Ourense Club de Fútbol, consolando a Moró Siribe después del fallo del 11 del Athletic Lleida, no es para menos. Y aquí tenemos el gol del penalti, no, esta es la repetición del fallo de Moró Siribe. Y aquí sí, el gol de Gerín, que le da el pase a la final de la Copa Federación. La alegría, la felicidad de toda la plantilla del Ourense Club de Fútbol después de conseguir el pase a la final. Bilal Achiva consolando a Moró Siribe. Y bueno, esto ha sido así, pero desde aquí aplaudir, felicitar a todos los jugadores, tanto del Athletic Lleida como del Ourense Club de Fútbol. Chapó, enhorabuena chicos por el espectáculo que nos habéis ofrecido a lo largo de la tarde de hoy, porque ha sido un lujo. Fútbol de Copa Federación, seguramente sin tanta promoción, sin tantos escaparates como la Copa del Rey o otras competiciones, pero se han visto auténticos golazos y jugadores con muchísima calidad de presente, pero sobre todo de futuro. La noticia es esa, el Ourense Club de Fútbol va a estar en la final de la Copa Federación, lo ha conseguido en la tanda de penaltis ante el Athletic Lleida. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir esta retransmisión con todos nosotros. Esperamos que hayan disfrutado igual o más que nosotros. Enhorabuena a toda la familia del Ourense Club de Fútbol, a toda la afición y muchos ánimos de verdad para toda la afición del Athletic Lleida, que han realizado una gran competición, una gran Copa Federación. Ahora los dos equipos a pensar en la Liga y también a disfrutar esa primera ronda de Copa del Rey. El Athletic Lleida ante el Español y el Ourense ante el Real Oviedo. Lo dicho, muchas gracias y que pasen una buena noche. Sean felices, un abrazo, buenas noches, hasta la próxima.